Suscríbete a la Panterita. Compañeros. Sí, mucho de lo que va pendiente. Mañana sigue esto. Gracias por acompañarnos. Adiós. Chau, chau. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea Americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, con el tuyo, fútbol a lo grande. Provincia, buen día. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, saludo para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío Arguello? Buen día, señor. Bueno, a todos mucha felicidad en el Día del Trabajador, que dije esta mañana. Ya te dije que te tiraste en la cabeza. Pero vas a agarrar el vidrio, agarra. Eso te va a salvar. A Gustavito le digo, por el Día del Trabajo muchísima felicidad, y a los que no tienen trabajo que uno siente tanto, ojalá puedan conseguir, cuiden su trabajo, que es la realidad. Este es un país donde casi no hay trabajo, haciéndola fácil, y ojalá Santi Peña pueda cumplir con la promesa de más trabajo para los paraguayos, pues esa es la verdad. Y así que mucha fuerza a los que hoy no tienen trabajo, a los que no están ocupados, mucha fuerza en el Día del Trabajador, muchísima fuerza. Arturo. Angelito. Muy buenas tardes, Arturo. Un placer estar en tu programa. Feliz Día del Trabajador para todos tus compañeros. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Arturo. Y gracias a vos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo supe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaraú, sobre la ruta 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Esto que Ganero está muy feliz con los chicos. Sí, exactamente. Por cómo se van destacando y porque se está cumpliendo la idea de inicio de año. El Libertad no iba a contratar, no lo hizo, y se arregló con varios jugadores que quizás en otros momentos no tenían tantas oportunidades de Libertad y hoy están rindiendo. Cito, por ejemplo, Lucas Sanabria, el caso de Néstor Jiménez, que en varios partidos fue importante. Enzo González, ni qué hablar, ahora apenas 18 años y ya empieza a pisar fuerte en primera. Circunstancia presupuestaria.
aparecieron los chicos. Promoviendo y potenciando a los jóvenes, muy bueno. Pero por una cuestión presupuestaria. Dijo Dictore, no hay dinero para gastar como antes, vamos a reajustar el presupuesto. Entonces, eso te hizo. El mismo caso estaba en Olimpia, caso de Zárate, que entró por necesidad. Y le sale bien. Que le sale otros jugadores que vos decís. Van a ganar dinero, porque como están jugando estos chicos, seguramente en cualquier momento pero van a ser transferidos. Son producto de trabajos de hace años. Procesos. De lo bien que viene trabajando en formativas. Procesos. Porque siempre uno habla de los jugadores de Libertad que están cedidos a préstamos. En Sudamérica, que le ven intermedia, que le ve aquí, que le ve allá. O sea, ellos hasta muchas veces no tenían espacio para su propio plantel, porque venían jugadores de renombre y terminaban ocupando esos espacios. Ellos son productos, bueno, que había dicho para fuerte con Germán Cafals. Para mí la palabra proceso en Paraguay no existe. Porque si existiese el proceso, estos chicos ya hubieran jugado. Estos son productos de la emergencia, de la necesidad. Libertad dejó ir jugadores. Díaz, Marcelo Díaz, un contrato hasta diciembre. Él ya dijo públicamente que se quería volver a Chile y lo tenía en el Libertad de Copa lugar. Lento en su desplazamiento. Y hoy aparecen los mediocampistas de Libertad, Veloce, hábiles. Si jugaba Marcelo Díaz, yo me estoy haciendo caro, el fútbol iba a ser mucho más lento. Lentísimo. Lentísimo con Marcelo Díaz, el chileno. ¿Le vieron jugar? Sí. Y estos mediocampistas de Libertad vuelan. Sí. Pero vuelan. Sí, a lo que yo iba el tema del proceso es el proceso de que han trabajado muy bien en formativa y que quizás no le daban lugar. Pues claro, al tener la billetera gorda, uno compra. Y como usted bien dijo, Arturo, por urgencia no se puede comprar más nada, hay que jugar con lo que tenemos. A los chicos. Pero bueno, si no hubieran trabajado bien, hubieran tenido con qué. Totalmente. Entonces, pero también hay otra diferencia con respecto a otros clubes, porque hablamos de jugadores que en realidad aparecieron y subieron a la primera hace 4 o 5 años y ahora recién se destacan. En otros clubes como que más rápido se pierde la paciencia, se le da el pase, termina el contrato y sale libre. Libertad mandó a préstamo, potenció pero Libertad tenía 70 fuera. Sí, pero siempre a préstamo ahí dando vuelta. No, yo no digo, Vito, que lo despachen. Yo estoy diciendo que como no tenés cabida, andate. Sí, y te digo, y la mentalidad es fogueate. Como no tenés acá lugar, anda fogueate, anda a jugar, no vas a tener la necesidad que tenemos nosotros de intentar el campeonato, vas a equipo de media tabla, el famoso contrato, si es mío y está a préstamo no puede jugar, que me parece una ridiculez. Cuando jugás conmigo no vas a jugar. ¿Cómo si vos me sacaste? Vos me dijiste que me vaya, vos dijiste que me fuera. Así mismo. Entonces, no sé si en la Argentina es así, o allá no hay eso. Ya sacó, lo abolieron eso. Porque vos tenés, ¿cómo te van a impedir de demostrarle al dueño de tu derecho que se equivocaron? Que se equivocaron. Bueno, hoy te demuestro, te gané, te hice 2 goles en tu casa. Y soy profesional. Así mismo. Sí. Pero eso es así, y ahora hay más de Libertad. Que a vos te gusta y le gusta a usted, el 10 de Ameliano es de Libertad, Giovanni Bogado. Sigue perteneciendo a Libertad. ¿Y después? Blas Cáceres sigue, por más que no es joven, pero sigue siendo de Libertad. Por Fernando, ¿verdad? O sea, es jugaba Fernando Lamora. Sí, Giovanni Bogado. Muchos de ellos estaban en Fernando. Y por ejemplo, Lamora, también Gustavo Aguilar, el de Nacional, es todavía de Libertad, que dicho sea de paso no pudo jugar el sábado por cláusula de contrato. Fernández. Marcelo Fernández, que ahora volvió, que ahora está en Libertad. Adrián Alcaraz, que entró varios partidos bien de recambio. Sanguino no fue de Libertad también. Sí, salió. Exactamente. Ahora ya no, pero en su momento pasó por varios clubes a préstamo. Y vos tenés los arqueros, 10 arqueros, 8 pasaron por Libertad. Y sí. En fútbol paraguayo, de 10 arqueros, 8 pasaron por Libertad. Y estoy hablando con Germán Cafa, los 4 arqueros son extranjeros. Libertad tiene a Martín Silva, extranjero. Mirá la tabla. Segundo lugar Cerro Porteño, Allán. Mirá la tabla, Guaraní, Muñoz Popi. Y cuarto, Olveira, Olimpia. Ahí tenés. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. 11.38. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Qué sabe el coso de Darío Arguello? Ponerla porque repetí por esto. Lo que él hace su fuerte, él se presentó en un escenario. ¿Cuál es su fuerte? Y hizo eso, había público en la platea y su habilidad, su ancho de espada, su arte. Y sí, su arte. El tener, escucha.
Comenzá con la A. Astaba da calavara sentada debajo da rama. Van a sa mamá a la daja que flaca está. La E. Esteve de que le veres senté de veje de reme. Vene meme le deje que fleque esté. I. Istivi de que libiri sin ti divigi di rime. Vini si mimi le dije que fliquisti. O. Ostobo do coloboro son todo do bojo do romo. Bono somomó lo dojo con flocosto. Y la U. Ostobo do coloboro son todo do bojo do romo. Bono somomó o lo dojo con flocosto. Brillante. Brillante. O no farrio. Dos veces no sé, ¿verdad? Claro que sí, señor. Ah, entonces está correcto. De poca seicuri, pero cata maltesa. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos, marcar cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Cambia el paisaje, cambian las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Quiero hablar con colegas colombianos. ¿Vos no tenés un colega colombiano para permitirnos un jugador colombiano? Sí. ¿Vos tenés uno que fue el de... que fue técnico mío? Sí. Sí. Porque allá Alexis García, el clima que se tiene en Colombia, porque es municipal el estadio, sí. Y la alcaldía le dijo, ¿digo bien? Sí, le digo, van a jugar acá, en el estadio Atanasio Girardot, para hablar cantidad de público, el ambiente, Atlético Nacional, rival de Olimpia. ¿Qué pasó el sábado? Quilombo. Hubo problema en el clásico. Justo en el estadio. ¿Qué le dieron? Sí, otra vez. Sí. Entre el clásico... O sea, al terminar en realidad. Sí, pero fue en el entorno del estadio. En los alrededores, no. El partido se jugó normal, pero en la salida hubo muertos. Hasta muertos. Hubo gente fallecida. Habría que ver el informe, más bien videos que se filtraron, de cómo terminaban algunos hinchas. Sí, batalla campal fue terrible. Pero ahí podés entrar en la página de la prensa colombiana y... El Tiempo es un diario importante de Bogotá. Sí. Se llama El Tiempo. Diario El Tiempo de Bogotá. Es de los más tradicionales. Sería sí. Clarín de la Argentina. Así mismo. Y para saber qué dice El Tiempo de Bogotá. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando se trata de materiales de construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Y sucursales en Avenida Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur. Y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Seguimos en redes sociales como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostal.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganar lo cambia todo. Con Alexis García. Alexis, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, con Alexis García estamos con Germán Cafa, que lo conocés sobradamente, y después la charla con él. Déjame preguntarte primero de lo que siente Atlético Nacional. Fuiste figura nacional, estelar de Atlético Nacional, campeón con Nacional de la Copa, para saber cómo se siente y cómo está Atlético Nacional. Vos, técnico de La Equidad, mirando hoy desde afuera, ¿cómo está Nacional en Copa Libertadores, rival de Olimpia de mañana, Alexis? Bueno, sí, un saludo muy especial para todos, en especial para Germán. Nacional es un equipo que en este momento anímicamente está muy bien. Acaban de ganar el clásico de la ciudad contra el Medellín 3-1. Tiene jugadores, y no jugó Pavón, que es el estelar del equipo, pero anduvo muy bien todo su mediocampo, su línea de ataque, el 9 que es Duque, el goleador, hizo 2 goles. O sea, andan en estado de gracia. Yo creo que andan muy bien. Es un equipo que tiene muchas capacidades individuales. Cuando hablas de capacidad individual, ajustado a un sistema colectivo, que yo creo que se traduce en lo que pretende ser, con buenos jugadores se puede lograr un juego colectivo, y vos lo sabés como técnico e incluso desde tu posición de comentarista hoy. Sí, es real. La verdad el fútbol pasa por los jugadores, y Atlético Nacional tiene muy buenos jugadores, tienen como contratar varios de los mejores.
ahora con la recuperación de Harlan Barrera, que es su gran talento, que entra por momentos y resuelve. Yo creo que eso hace un equipo poderoso de Nacional. Tiene dos laterales que van muy bien en ataque, y en el medio, desde ahí catapultan todas las jugadas. Es un equipo con muy buen pie, con muy buen manejo y con mucha media distancia a través de Pau. Bueno, ¿y qué es lo que pretende a través de los tiempos y los años Atlético Nacional, Alexis, vos que fuiste figura estelar? ¿Mantiene su esquema de juego, su formato? ¿Así siente el público que lo respalda? Bueno, el público respalda irrestrictamente el equipo, no necesariamente por la filosofía de juego que tenía desde la época nuestra. En esos 12 años que estuve ahí como capitán, el estilo era diferente. Era un equipo que jugaba mucho más en corto, que tenía mucho más manejo colectivo. Yo creo que Nacional es un equipo muy bueno hoy, muy poderoso, pero depende mucho más de sus niveles individuales en un momento dado de los partidos. Profesor, buenas tardes. Germán lo saluda, un gusto saludarlo. Hola, mi querido Germán, un abrazo grandísimo. ¿Cómo le va, Alexis? Muy bien, la verdad que el placer es mío. Profe, la pregunta va hablando un poquito de la historia, de la mística, porque se van a encontrar dos equipos coperos históricamente con mucha mística. Olimpia hoy no llega bien futbolísticamente hablando en el torneo local. En Copa sumó 4 puntos, pero no, el volumen futbolístico no ha sido lo mejor. Y Nacional quizás arrancó un poquito flojo con Patronato, pero lo terminó ganando, y el otro día con Bengal fue contundente. Ahora viene de ganar un clásico. Yo creo que Nacional llega mentalmente muy bien, psicológicamente. Pero yendo un poco a la mística, ¿Nacional respeta a la Olimpia por su pasado, o simplemente van a lo estricto futbolístico y decir, no, bueno, el presente de Olimpia no es bueno, tenemos con qué ganarle? ¿O cómo lo ve usted como ex ídolo y capitán de Nacional? Y obviamente que a pesar que está hoy en Bogotá trabajando, pero bueno, usted es de origen de ahí, tiene su familia y sigue mucho lo que es el Atlético Nacional. Sí, hermano, lo sigo mucho porque es rival permanente, ¿no? Pues los rivales hay que estudiarlos. Nacional es un equipo que en este momento, como te digo, tuvo un revulsivo anímico porque estuvo a punto de comprometer su clasificación, pero yo creo que con este triunfo sobre Medellín se acercó mucho a ella, y sin jugar con su figura estelar, que es Dorlan Pavón. Pero recuperó a su centro delantero goleador con 2 goles. Entonces es un equipo que llega bien, anímicamente llega bien, están juntos, como te digo, individualmente son buenos, no se puede negar que son muy buenos. Los dos laterales son dos laterales de muy buen nivel. En el medio tiene muy buen manejo de pelota, y arriba es un equipo contundente. Es un equipo que te resuelve así esté jugando mal, desde la individualidad, con un remate, con una jugada. Así es que la Nacional, la verdad, respeta y llega en este momento en un buen nivel, pero confiando mucho en sus condiciones. Respeta entonces a la Olimpia. Profe, y yendo un poquito a la historia, ¿usted qué le viene un poco a su retina, digamos, al ver hoy esa clase de partido? ¿Le trae un poco de recuerdos o ya no, ya quedó atrás esos clásicos con el Olimpia? Bueno, no, uno en la vida siempre se defiende con los recuerdos, y los buenos recuerdos son muy agradables de tener. Yo no olvido nunca esos clásicos con Olimpia. No solamente disputamos una Copa Libertadores, sino otra semifinal después. Sí. Ya no es penales, o sea, eran clásicos supremamente fuertes, nos mirábamos como rivales a vencer. Olimpia tenía un equipazo, nosotros también, pero Olimpia tenía a Raúl Vicente Amarilla arriba, que era una garantía, el Loco González, mi gran amigo. O sea, Olimpia era un equipo muy, muy respetable y respetado por nosotros, sobre todo porque era un equipo netamente paraguayo, un equipo fuerte, con un juego aéreo espectacular y con llegadas por todos lados. Allá muchas veces nos cascoteaban el rancho, como dicen, y tocó al gran salvarnos bastante. Bueno, profe, lo paso con un compañero, un placer. Placer. Don Alexis, le consulto justamente sobre el tema histórico, porque aquí en Paraguay, por ejemplo, cuando se cruzan Olimpia Atlético Nacional, uno tiende a retroceder en el tiempo y ver esas semifinales, esa final de Copa Libertadores en su momento. En Colombia le consulto, juegan ahora Atlético Nacional Olimpia, el periodismo, la gente en sí recuerda mucho aún esos partidos, se habla mucho sobre lo que había sucedido en aquel momento.
Sí, un saludo muy cordial. En Colombia, los colombianos somos muy dados a la historia y a los recuerdos. Nosotros somos muy nostálgicos con los recuerdos, por eso nos mantenemos como ídolos algunos. La gente nos sigue respetando y queriendo y mostrándonos mucho amor en las redes, en las calles. Y somos muy dados a los recuerdos, de verdad. Y Olimpia es un equipo que trae muchos recuerdos. Olimpia es un equipo, lo dirigió Cubilla en su época, en la época de Copa. Lo que hace que nosotros, Cubilla tiene muy buena recordación Atlético Nacional también, como un renovador de todo lo que pasó en Nacional, como el profesor de Maturana, de Bolillo, grandes técnicos de hoy. Entonces, con Olimpia hay recuerdos gratísimos. Nos acordamos de todo lo bueno y de lo malo también. Nos acordamos cuando nos embolataron los uniformes llegando a Asunción, en el aeropuerto, y cosas como esas, que todo hacía parte de este andamiaje del fútbol. ¿Qué pasó ahí con los uniformes? Justo esa parte medio se entrecortó. ¿Qué sucedió cuando llegaron esa vez? Sí, nosotros llegamos a Asunción y cuando bajamos las tulas estaban rotas y los uniformes se habían perdido, y fue una después para uniformar al equipo y armarlo para jugar. Ah, perfecto. O sea, encontraron ahí que las maletas estaban rotas, le sacaron parte del uniforme. ¿Eso fue antes de la final o en la otra ocasión? Sí. No, eso fue antes de la final, el primer partido en Asunción. Eso fue antes de la final. Fue muy chistoso porque al final fue una historia y una anécdota para recordar de risa, pero en el momento generó mucho nervio. Bueno, para despedirnos de Alexis, muchísimas gracias. De todo lo que hablamos, el primer título lo integraste vos en 1989. El partido se había jugado en el Campín de Bogotá y que fue y te deja acordarte muy bien de la serie del penal, desde el punto penal, interminable, Alexis. Sí, nosotros habíamos perdido 2-0 en Asunción y nos tocó no jugar en Medellín, que en nuestra plaza, sino jugar ese partido de vuelta en el Campín, porque nuestra plaza no la aceptaban por la capacidad de afluencia. Y bueno, también fue una fiesta para nosotros. Lo que pasa es que el partido ganamos 2-0 y se fue a los puntos penal, donde fallamos varios. Almeida tapaba penales y René tapaba penales, y nosotros votábamos hasta que llegó la definitiva. Teníamos al loco René expirado ese día y eso nos permitió, pues, a mí como capitán, levantar por primera vez una Copa Libertadores de América para Colombia. Fue un momento de una alegría espectacular, y ganándole a un equipo espectacular como Olimpia. Y pensar, Alexis, qué tipo de afluencia a los líos que tienen las barras de Atlético Nacional, lo que dispuso la alcaldía de ceder este partido internacional cuando estaba como para mudarse de escenario, nuevos incidentes. Contanos qué pasa hoy con el público Atlético Nacional. Bueno, hay una cuestión de conceptos entre directivos y hinchas. Hay una barra que se hizo poderosa, los del sur, que son los que manejan prácticamente el estadio, el ánimo de la gente. Y hubo una sanción por parte de la alcaldía por una desaveniencia entre la barra y la directiva de Nacional, pero tengan la tranquilidad que no van a tener problemas. El rival nunca tiene problemas en Medellín, lo van a tratar con respeto y va a ser simplemente un partido de fútbol, va a ser simplemente la lucha dentro del campo. Medellín es una ciudad muy cívica, con todos los problemas de violencia que hay en las ciudades del mundo, pero pueden estar tranquilos que en Medellín van a ser bienvenidos y van a darse cuenta que van a estar en una tierra hermosa y gente que trata muy bien al extranjero, al que llega allá. Muchísimas gracias, Alexis. Germán nos permitía este contacto contigo. Un saludo muy especial. Gracias por este tiempo aquí de Radio Monumental en Paraguay. Muy amable, Alexis. Gracias. No, a ustedes un abrazo grande. A Germán, mis recuerdos muy gratos. Acá lo queremos mucho en esta institución. Así es que algún día espero que nos podamos ver y dando un abrazo, y a ustedes lo mejor del día para hoy. Se despide de vos, Germán. Muchas gracias, profesor. Sabes que el cariño y el aprecio es mutuo, y bueno, lo mejor de los deseos, y saludo a toda la gente ahí de la Equidad Club Deportivo. Un abrazo, hermano. Saludo a la familia. Gracias. Alexis García, hoy técnico de la Equidad.
Punto Pharma es Mega Delivery. Hoy lunes 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Desde hoy hasta el 15 de mayo preparamos los mejores regalos pensando en cada mamá. Salón de ventas Boyani, Músicos del Chaco, Tupí. La gente sabe. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comesipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comesipar, tu mejor opción. 11.54. Con CNT 2.700 millones en premios, un Audi A4, una Toyota RAV4, más 1.300 millones y mucho más. CNT, se pone muy. Bueno, el tema de Olimpia está, se instaló, queríamos colegas colombianos para el partido de mañana, sin Brian Torres y sin Tito Torres, y sin Diego y sin Iván. Sí, los tres que por lesión, en este caso no está. Iván Torres, los últimos días de recuperación, Diego se lesionó en el aductor y Montenegro se lesionó después de la jugada con Sergio Mendoza. Decidí bienestar y certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 11.55. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Hablamos de Libertad, que ganó su partido nacional, Cerro, que ganó su partido a Guaireña, Olimpia, que empató con Trinidense. Y ya saben lo de Olimpia. ¿Vos que no te levantaste hoy? Las 9. Cagamos, ¿vos? Las 9. Cagamos, ¿vos? 6:15. Pero vos no viste el bloque hoy. ¿Cuál bloque? El de Telefuturo con Urbana. No. Yo escucho Urbana por la... Ah, yo no dije ahí el tema de lo de Olimpia. ¿Sabes dónde está? ¿A qué hora te levantaste hoy? Las 9. ¿Vos, niño? Las 9 también, 9. ¿Vos? 6:15. Yo 6:15. Y vos sabés que no está acá el presidente de la Olimpia. ¿Dónde está? No sé. No sé. Me imagino que acompañando a la delegación en Colombia. Está en la Argentina. Se fue por cuestiones personales a la Argentina. Yo no sé si de ahí va o no va la pregunta de Germán, esa voy a deber. No creo que me equivoque. Va a traer una nueva figura a la Olimpia. ¿Qué me mira? No, probabilidad, yo no digo que sea. Depende de ustedes lo que yo le voy a dar como dato para saber quién es. Porque por lo visto tiene en su mente, voy a buscar el término. ¿Ustedes se dieron cuenta que Ayrton le entregó la camiseta a Hugo Quintana? ¿Ningún dirigente? No bajó ningún dirigente. Es como una función que cumple Aitor. Es decir, Aitor no lo hace ofendiendo a nadie, ni lo hace Miguel Cardona a nadie. Le da una... Cumple órdenes. No, su trabajo. Sí, su trabajo no es entregar camiseta. Pero es como director deportivo. Sí, o sea, es el director deportivo. ¿Quién? Y Aitor. Va a dejar de serlo. Pero no por eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lodo Olimpia, ¿no saben? ¿Vio? No. Bueno, y denle pelota a lo que digo, porque no me dan bola últimamente. Le dije que, a vos te digo que un integrante de su cuerpo técnico va a ser Barro que el otro sub-23. Exactamente, sí. Pero no te respondió lo del vio Pablo Rosso. No, dijo que en realidad el tema de inferiores depende de la dirigencia, que él puede opinar, pero que la dirigencia va a decir. Sub-23 sí él va a decidir. Y esa que viene Pablo Rosso. El que viene, vos tenés que saber reponer esto. Porque cuando hablamos del arquero, Y ahora le preguntó, ¿cómo se llama Coronel? Sí, ya habló con él. También lo dijimos, ya habló y ya lo dijimos acá que está. El que viene está en negociaciones con un director deportivo clase A. ¿Conoce el medio paraguayo? No, eso yo no sé. Desde uno de los clubes más grandes de América. Este señor estuvo en River de Argentina. Estuvo en River. Y hay que ver. Aguirre sigue, salvo que los resultados sean. Pero sigue porque lo contrató Olimpia ahora con su dirigencia. No es que él viene el director deportivo para sacarlo a Aguirre. No es así. Y
y va sin teleshow, podía reintegrarse otra vez Oscar Vicente Scavone, que está distanciado. ¿Se acuerdan del caso de Héctor? Exactamente, sí. Sí, y ahora... Sí. Y claro. Sí, Entra sale uno y sale uno otro. y vuelve... Claro. O le releva... Le da otro cargo. Sin tantos poderes. El que viene es un director deportivo clase A. Yo leo cómo está. Responde el productor externo, no sé su nombre, pero estuvo en River. River llegó a tener un director deportivo, o un técnico en River que hoy es director deportivo. Ese es para Olimpia. Sí, en su momento, por ejemplo, Francescoli fue director deportivo, pero no es él, obviamente no va a ser él, pero vamos a buscar anteriormente no fue técnico el tampoco. cargo. Sí. Vamos a buscar quiénes ocuparon antes de Francescoli. Y denle bola a lo que yo les digo. Es el mismo que nos informó que Diego Aguirre iba a ser el técnico, ¿se acuerdan? Modestamente cuando fuimos los primeros en informar. ¿Se acuerdan? Sí. Que dijimos Diego Aguirre, es el mismo. Es el mismo del reenviado, que a mí me reenvía. Director deportivo clase A, y dice, no sé su nombre, estuvo en River. O creo dice que estuvo en River. Estuvo en River, fue por ahí, fue jugador. ¿Cree o estuvo en River? Porque estuvo en River, sí tuvo que ser jugador y después pasó. Porque hace muchos años viene siendo Francescoli, pero no fue técnico. No, es director deportivo, no hace falta que sea técnico. No, pero no había dicho que había sido técnico también. Esperá que Germán dice así. Y esto lo podría acercar nuevamente a Oscar Vicente Scavone, porque vería con agrado. Él, Miguel Cardona, está ahora en Buenos Aires. Martes o miércoles estaría llegando con él. Está en Buenos Aires, pero dice Miki Cardona, sí. Está ahora en Buenos Aires. Martes o miércoles llega con el gerente deportivo. Quiere decir que viene con él. Poné ahí, niño, está en Buenos Aires. Sí, ya está. Gestionando un director deportivo y vamos a ver quién es. ¿Cuál es tu pregunta, Germán? ¿Sí fue técnico qué? Claro, que trabajó en River. ¿Asegura eso o no? ¿O él cree que trabajó en River? Eso no me quedó claro. No sé el nombre, pero estuvo en River, afirmativo. No sé su nombre, pero estuvo en River. Olimpia va a traer un director deportivo de primer nivel, así se llama. ¿O cómo ponemos? ¿O cómo se Miguel pone? Cardona está negociando con un director deportivo en la Argentina. Eso, exactamente, está en el Twitter por pero si vos me permitís sugerencia nomás. Sí. Ese director deportivo tiene trayectoria. Podemos agregarle. Eso no tiene nadie. Después hay un segundo hilo que hizo. Esto acercaría de nuevo la vuelta de Scavone del club. Y ahora un tercer hilo. Estuvo, no sabemos si como técnico. ¿Cómo le ponemos, niño? El nuevo director deportivo tuvo un vínculo con River Plate tiempo atrás, de la Argentina. Eso es lo que estamos poniendo, niño. No es la Bruna, ¿no? Porque creo que la Bruna trabajó en River como coordinador o gerente deportivo en su momento, con el anterior presidente. El hijo del famoso La Bruna. Que fue técnico también. Después sí, que le sacó a River campeón en el 75. Claro, pero el hijo que fue técnico también. El hijo. Sí. ¿El martes o miércoles llega? Y llegaría con el nuevo director deportivo de Olimpia. Volvió el plan más increíble del grupo Garden, Mazda BT50 4x4 full automática, una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299, Ram 2500 en 48 cuotas de $845, con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100 o escribinos al 0971-311-611. Plan más increíble del grupo Garden. Los lunes en Farmacias Catedral, arrancás con energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 o escribinos al 0982-927-610 o ingresá a farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Está en Buenos Aires, niño Cardona. Y Cardona vendría al país ya acompañado de quien podría ser el nuevo director deportivo. Mañana o miércoles.
No tenés idea, Pepito, vos niño. Vos. Y estoy buscando aquí coincidencias como para ir... Yo pensaba en la Bruna o el Beto Alonso, que el Beto Alonso también pesa hoy en River en las decisiones presidenciales. Pero eso es para asesor. Para River. Pero no sé si seguirá en River. Bueno, esa es la historia de Olimpia, nuevo. ¿Qué se hizo de Iván Vázquez? Iván Vázquez sí, está en las formativas. ¿Y después? Ya no nos cruzamos mucho más con él, creo que ni en los, o por lo menos yo no lo vi en los partidos de primera, no lo veo con el resto del grupo. Por ejemplo, Aitor tiene otra gente que lo acompaña durante los partidos, a Vázquez no lo suelo ver. Entiendo que su trabajo va más bien con inferiores directamente, que pasa mayor parte del tiempo en Villeta, porque él vino como coordinador de inferiores. ¿Y después? Pero realmente ya no supimos más nada de él. Pues cuando se lo había presentado, se lo presentó como una figura relevante y al final después no pudimos más hablar con él, acercarnos, a ver qué hace. Bueno, vamos, hasta aquí no estamos llegando con la información. El nuevo director técnico deportivo en River llegaría el martes o miércoles con Miguel Cardona. Esto va a sacudir el mercado. Sí. Ya están opinando los hinchas. El ambiente, ¿en serio? Sí, claro, sí. Ahora, ¿quién será? ¿Quién será? Estuvo en River. ¿Qué? ¿Vos te morís de ganas, Pepito Villalba? Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Juan Darío Cáceres, ¿cómo te va? Muy bien, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas felicidades para vos también, Día del Trabajador. Sos un trabajador de la prensa desde hace muchísimo tiempo. Así es, muchas felicidades para vos, para Luqueño. Gracias por tus conceptos. 102 años, contanos, vos que le diste un libro incluso, hablando de Luqueño, sí, tu pasión, Juan Darío. Hace que 3 clubes dirigentes acá de la ciudad, de los 3 grandes clubes que había, Luque, el Marte Atlético, el Vencedor y el General Aquino, planearon unirse, ¿verdad?, para tener un mejor porvenir. Y de la mano de un cura que nos vino de Villarrica, se fundó el Deportivo Luqueño en la Municipalidad de Luque un 1 de mayo de 1921. Entre los jugadores originales de nuestro querido club de esa época figura un hombre leyenda del fútbol paraguayo, don Aurelio González. El gran capitán, fue jugador fundador del club con 16 años. A los 18 años fue al Club Olimpia y hoy está en la como lo máximo de ese club, ¿verdad? Es una leyenda del Club Olimpia, ¿verdad?, por todo lo que hizo con esa institución. Lo de Alo Luque, contanos por qué. Y Alo Luque, bueno, yo te voy a decir, vamos a historiar un poquitito. Resulta ser que antiguamente, en esa época, en 1921, en 1922 vino la gran revolución liberal entre Sacombucú y Saco Largo y Saco Corto, chairista contra gondrista. Y bueno, todo era muy inestable. Y la gente, cuando vos pasabas la calle Última, que no se llamaba todavía Magalingón, la calle Última era una calle horrible, ¿verdad? Ahí ya era, pasando la calle Última, era el interior del Paraguay, ya era campaña ya. O sea, en esa época Asunción, no sé, creía que el Paraguay terminaba en la calle Última. Entonces todo lo que era del interior se trataba en forma peyorativa, ¿verdad? Y acá en Luque se criaban cerdos, porque vinieron unos cuantos alemanes, fundaron una colonia acá. En ese momento en la calle América, cerca entre Raquiura y el centro Valderrama de Luque, había una colonia de alemanes y que hacían chacinado, ¿verdad? La mejor industria de chacinado del país estaba acá, los Kiniger, los Scholl y todo eso. Entonces la gente criaba chanchos, ¿verdad? Y venían chanchitos del interior también por el ferrocarril que paraba acá en la estación de Luque, se bajaban los cerditos para la industria, ¿verdad?, de los chorizos. Y de ahí viene el mote de Cureluque, sobre todo la gente de Trinidad, que es un barrio muy particular también de Asunción.
nos pusieron nave uma los Curelú, que decían cuando nos íbamos a Asunción a jugar contra ellos, ¿verdad? O contra otro equipo de Asunción. Y los luqueños le decían a los de Trinidad, nave la Libú tablada, o sea, en la zona de Trinidad estaba todo lo matadero, pero hasta ahora. Entonces el Libú, el cuervo. Cuando se dice hay que ganar a los luques, porque a los luques. Y a los luques era porque acá la gente era ya de su inicio muy fanática, muy enjundiosa, diría yo. Como jugaban con los partidos con mucha enjundia, con mucha garra, y un partido sobre todo contra el Club Libertad, creo que fue, que se jugó en pésimas condiciones, las canchas, imagínate vos las canchas de aquella. Y bueno, y uno de los grandes jugadores que tenía el Deportivo Luqueño, dice en un momento dado que estábamos perdiendo 2-1, creo, o 2-0, ya a la mitad a los luques, jugar con garra, con corazón. Y de ahí nació el mote a los luques, jugar a los luques, jugar con garra, corazón, con mucha entereza, de forma varonil. Eso implica meter un poco la pierna, todo eso. Eso es a los luques, jugar de corazón. Y bueno, paraguayo, decían la gente de aquella época. Está bien con Juan Darío Cáceres describiendo la historia para los jóvenes y los que no saben, y los que saben, bueno, ya tienen conocimiento. El partido antameliano, lo que es, ¿cómo está el luqueño hoy, Juan Darío? Está bien, te quería nomás rematar todo eso con lo que era el Luque de antaño, ¿verdad? El Teapa Ara Teajara, decían la gente antes, por el coronel Albino Jara, luqueño, militar. No era un bárbaro, era una persona educada, pero era un hombre muy impetuoso y hacía revoluciones cada semana. Y por eso entonces la gente decía en aquella época, un poco anterior a la fundación del luqueño, Peapa Ara, ¿ese es el tiempo o es Jara, o los cañones? Así que eso era el Luque de antaño, y hasta ahora más o menos. Echa el comentario tiempo atrás, que valoramos mucho para conocimiento, incluso no solamente el pueblo luqueño, sino los que estamos en esto, en el deporte, o en la vida cotidiana y diaria, para conocer más al Deportivo Luqueño. Campeón 51, sí, campeón 53, técnico Vecilo Bartoli, técnico italiano, figuras extraordinarias. Yo te decía, el presente de hoy, el africano, Juan Darío. Sí, bueno, el presente de hoy es que está una directiva de mucha gente joven. Soy el viejito ahí, entre ellos, ¿verdad? El presidente es una persona joven, muy inteligente, muy avispado, puede llegar a ser un gran presidente luqueño si se queda, forma una próxima directiva, ¿verdad? Ya conoce el ABC de lo que es el manejo del club, y en este momento se dieron grandes cosas, como por ejemplo, lo más importante, el cambio del estatuto se ha modernizado totalmente, está acorde a los tiempos, acorde a los tiempos que rigen en este momento, ¿verdad? Hay cosas muy importantes para el fútbol que probablemente habría que mirar o estudiar acá en el Paraguay, como la sociedad anónima, etcétera, ¿verdad? Lo aportante, hay muchas cosas que hay que mirar un poco, y se ha cambiado el estatuto, se formaron comisiones de apoyo al club muy importantes también, con gente muy avesadas en informática, en marketing, ¿verdad? El luqueño tiene hoy como nunca 2.000 socios más o menos, ¿verdad? Cuando agarramos el club tenía 59, y en fin, estamos para bien. Tenemos otra vez, lo más importante es que tenemos jugadores propios, mi querido Arturo. En mi época yo traía lo justo y necesario, ¿verdad? Porque nos sobraba todo en la cantera del club. Y cuando entramos no había un solo jugador, cuando entramos en el 2021 no había un jugador luqueño. Y hoy tenemos una camada impresionante de chicos de gran futuro, ¿verdad? Que nos van a ayudar a levantar al club rápidamente, ¿verdad? Porque una vez que se afiancen, jueguen, tipo Mauricio Pérez,
tipo Diego Fernández, Luis Díaz, una camada de jóvenes a quienes lo hemos rescatado en las inferiores del club, ¿verdad? Lo hicimos acompañar por la gente que trajimos, la pequeña gente que trajimos de afuera, ¿verdad? Y juntos están formando un equipo que en este momento no está todavía muy afiatado, pero cuando este equipo llegue a entenderse, como se dice en la jerga futbolera, va a dar mucho que hablar, porque hicimos grandes partidos, mismo el partido que perdimos con Libertad, 2-0 Arturo, Luqueño mereció mejor suerte. Jugamos muy bien, tal el caso que nuestro técnico Garnero le golpeó al campo de juego, la inacción de su equipo, pero lamentablemente perdimos porque a los 2 minutos ya tuvimos un gol en contra pero el equipo está peleando. Si a nosotros nos interesa en este momento agarrar la mayor cantidad posible de puntos en este torneo y ver para el segundo torneo tratar de hacer una gran campaña que nos catapulta a una Copa Conmebol o Libertadores, y después, como en el 2015, que hicimos una gran campaña que casi nos llevó a la final de la Copa Sudamericana. Y bueno, para cerrar, hoy enfrentan a Emiliano, que lo mandó al descenso en la promoción. Eso ustedes tienen en el ingrato recuerdo todavía. Sí, así es. Pero no es culpa de la Emiliano, ¿verdad? Pero tenemos nosotros la pica, y si nos toca, mano, tenemos que hacer hasta lo último. Hoy va a ser un partido especial, ¿verdad? Porque aparte jugamos en el estadio, en nuestro aniversario, y vamos, hoy tenemos que rendir 100%. Bueno, chao Juan Darío, gracias por tu tiempo nomás a la República de Luque, muchas felicidades. Igualmente, Arturo, nosotros somos viejos soldados, vos en tu campo, yo en el mío, así que salud para todos ustedes y felicidades también, porque el Día del Trabajador es para todos los periodistas, para todos los intelectuales de este bendito país. Adiós, gracias Juan Darío Cáceres, vicepresidente de Luque. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 1216. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Encontré un nombre, no digo que sea el apuntado, pero que tiene un par de coincidencias con la situación que usted planteaba recién. Gustavo Grossi trabajó en su momento como director de inferiores de River en la época de Gallardo. Después fue al Inter de Porto Alegre y ahí coincidió con Aguirre. No sé si puede tener alguna relación. Gustavo Grossi es argentino. Brillante. Y ahora acabo de ver que está en duda, trabaja todavía en Inter de Porto Alegre y está en duda si continúa o no allá. El club quiere retenerlo hasta fin de año, pero el reporte habla de que tiene ofertas de otros clubes. Solamente cita Flamengo. O sea, Flamengo está interesado en Gustavo Grossi, que trabajó en River, trabajó en Inter con Aguirre. Y hasta veo otra coincidencia que me resulta llamativa, porque entré a la página del señor Gustavo Grossi y habla de que en el 2013 trabajó como consultor aquí en Paraguay del Club Esportivo Iteño, cuando estaba en primera B, creo, en ese momento, porque habla de que lograron 2013-2014, dice, sí, consultor del Esportivo Iteño. Insisto, no sé si es el nombre, pero como que tiene algunas coincidencias que muchas podrían llegar a hacer en este caso, para consultar por lo menos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve experiencia, un almuerzo se vuelve reunión, una reu se vuelve after, un after se vuelve sunset. El espacio que todos queremos para nuevas experiencias, Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. 1219. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver
ver un partido del FC Barcelona. Además, podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @bimbopy. ¿Qué pasa con Ricky Martin Rubio Ñu? ¿Quién sabe? ¿Por qué eso así? Y él había cerrado el año pasado con unas cuantas deudas, porque estaban esperando en Rubio Ñu. Incumplimiento por parte de la empresa. Llamaba presidente Rubio Ñu. Salió de ahí, pero dejó un monito. Sí, porque el año pasado había situaciones hacia fin de año que querían cobrar jugadores, cuerpo técnico, y que esperaban la respuesta del gerenciamiento que ya había dejado para aquel momento. Y el compromiso del año pasado. No en el chimerío, sino que si nos quiere aclarar el presidente de Rubio Ñu el tema. Sí, incluso recuerdo habíamos hablado con Pablo Caballero en su momento. Él cerró el año sin percibir algunos salarios. ¿Y por qué le reclama? ¿Qué es lo que le reclama? Regi, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, debo preguntarte porque no por la comidilla ni nada. ¿Vos recibiste una nota, y perdón por ser tan directo, del Club Rubio Ñu por un incumplimiento de tu empresa? Sí, la verdad que sí, pero estamos mirando los números, ¿no, Arturo? Porque había un monto que ellos tenían que cobrar también y este monto bajó. Entonces estamos mirando para llegar a los números normales, ¿no? Es decir, vos, si se habla de un atraso y estamos otra vez en EPI, saludo a los compañeros y Monumental. Vos lo que decía es que hay números que no coinciden con tu acuerdo con Rubio Ñu. Sí. Y como mi gente de finanzas está viajando, incluso ya coordiné una charla para que él hable con la gente de Rubio Ñu. Ah, perfecto, aclarado. ¿Cuándo viene tu gente para acá, Regis? Y no sé, la verdad que yo creo que después de pasar la mañana o en 2 o 3 días. En 2 o 3 días. Eso sabe. Pero yo creo que si Rubio Ñu quer tirar las cosas en la prensa, nosotros también vamos a tirar, ¿no? Entonces que ellos queden bien calladitos, porque eso, yo soy peso pesado en la prensa también. ¿A vos te molesta que se haya ventilado? Sí. Y acá envío mi mensaje a la gente de Rubio Ñu. Que ellos tienen techo de vidrio. Rubio Ñu tiene techo de vidrio. Sí, los dirigentes tienen techo de vidrio. No, claro, no el club. Estamos hablando de los dirigentes. Y esta es una advertencia que vos le estás diciendo a la gente de Rubio Ñu. El tema de cuidado con lo que dicen. De hecho, nosotros conocemos la nota, pero no habló nadie de Rubio Ñu con nosotros todavía. Por eso te preguntaba. Pero para salir eso es porque ellos quieren que salga, y la prensa yo manejo mejor que nadie. Entonces solamente que yo voy a cumplir, tanto es que yo firmé un documento donde no tenía ni por qué firmar, cuando salí de Rubio Ñu, ¿no? Pero podemos hablar de miles de cosas, ¿no? Plata que quedó retenida en APF y cosas así, ¿no? ¿Plata retenida en dónde? En APF. No, pero aclarar cuando decís yo manejo la prensa, aclarar, nosotros no estamos manejados por vos. No, que yo manejo la prensa, que yo tengo fuerza en la prensa. Claro. No, echa la aclaración. Que una declaración mía puede estrallar muchas cosas ahí. ¿Puede estallar, decís? Estrallar, sí. Así luego veo con el tema de Rubén. ¿Quiere decir que las cosas fueron mal ahí? ¿Se rompieron? No, la verdad que no. La verdad que salí porque las cosas no estaban como yo quería, ¿no? Salvé el equipo de la zona de descenso, hicimos un buen trabajo con muchos jugadores formados ahí y salimos bien. Pero son muchas cosas, Arturo, son muchas cuentas, muchos números. Pagué para salir de ahí, ¿ok? Pagué una indemnización que son este cobro que ellos están cobrando, ¿me entendés? Entonces pero hay que llegar a un número correcto, ¿no? Bueno, lo que estás diciendo, eso no se compadece en lo que vos considerás es tu acuerdo final con el Club Rubio Ñu. No, solamente detalles que tenemos que llegar a un acuerdo. Pero vuelvo a decir, si quiere ventilar algo, vamos a ventilar de mi parte también. Es una advertencia. Creo que ellos tienen mucho más techo de vidrio, ¿no?
Que Rubio Ñu, bueno, los dirigentes lo que está diciendo vos. Institucionalmente está hablando de la dirigencia hoy de Rubio Ñu. Sí, sí, sí. No, para no decir Rubio Ñu, sino los dirigentes actuales. Chao, Reggie, consultamos contigo sobre esto. Gracias, muy amable. Saludos. Chao. Reggie Márquez. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, momentos para recordar. Perdón, se nos fue la tanda. ¿Cómo está Ernesto, Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la mesa. Bien, señor, un saludo. Se armó algo que no estaba. Sí. Rubio Ñu, Regis. ¿Así es? Sí. Techo de vidrio. Tiene los dirigentes. ¿Vos querés, niño, esto? Sí. ¿Vos le vas a dar lectura, veo? ¿Querés que te pase, niño? Sí, señor. Te voy a pasar. Esto es lo que nosotros conocemos para actualizar. ¿Qué le reclama? Ahí te envía. ¿Qué le reclama Rubio Ñu a Regis, verdad? Sí, exactamente, que estuvo como gerenciador hasta fin del año pasado en la categoría intermedia. Bueno, eso mientras esperamos. ¿Cómo andan, Néstor? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Atentos a cómo se está desarrollando la mesa, Arturo. Olimpia podría traer un director deportivo de alto vuelo. ¿De la Argentina? Sí. Sí. Ya está en el Twitter que estamos publicando. Estuvo en River, es lo que conocemos de información, y sería el director deportivo. Director deportivo, ¿verdad? Sí. Miguel Cardona está en la Argentina por cuestiones particulares, pero aprovecha para hablar con este señor. Y podría llegar al país el martes o miércoles, es lo que conocemos como información. Atención a esto, Ernesto, Diego, NPI, Monumental, Fútbol a lo Grande. Preguntando, y está ahí investigando Víctor Villalba, ¿qué hay de coincidencia con el que podría? No decimos que va a ser, podría ser. Sí, encontré un nombre que puede llegar a tener coincidencia porque trabajó en River en la época de Gallardo como director de inferiores y luego estuvo en Inter de Porto Alegre coincidentemente con Diego Aguirre en ese tiempo. Se trata del argentino Gustavo Grossi. Él incluso veía que en Porto Alegre hablan de que él podría dejar el club, que tiene ofertas de otros clubes, menciona el reporte solamente Flamengo, nada de otro país, pero Inter quiere que respete el contrato porque tiene contrato hasta fin de año. El director deportivo del Inter de Porto Alegre en este momento, Gustavo Grossi. Simplemente fui hilando como para ver si hay alguna coincidencia y me resulta un nombre llamativo porque hay cuestiones hasta que en su momento fue consultor aquí en Paraguay del Sportivo Iteño, o sea, ya saben lo que es el fútbol paraguayo en sí. Por eso nomás tiraba de Luqueño. Sportivo Iteño. Cuando estaba en primera vez, tengo entendido que estaba. Porque en su currículum figura Sportivo Iteño como... ¿Qué dice la nota? ¿A quién va dirigida la nota? Extensa. Señores Regis Márquez y o Eduardo López. En representación del Club Rubio Ñu, por decisión del mandato del Comité Ejecutivo, nos dirigimos a ustedes por el objeto de proceder a la intimación prejudicial del cumplimiento de rescisión de contrato mutuo debido al incumplimiento por parte de la empresa que ustedes representan. El club incurrió en mora en los distintos conceptos: falta de pago de director técnico, falta de pago de premios a jugadores, falta de pago de premios de energía eléctrica, retiro y reposición del medidor, falta de pago de alquiler de canchas, falta de pago de indumentarias deportivas, falta de pago de personal administrativo, y más abajo dice igualmente la conformidad de la cláusula segunda. La empresa debía abonar la suma de dólares americanos, $20,000 en 12 cuotas en dólares americanos, y en total hace, $1,666. La reclamación: el club en su momento se encontró predispuesto a la solución amistosa, pero ante esta diferencia de la empresa y los intereses patrimoniales del club, nos encontramos en la obligación de iniciar esta referida intimación. ¿Y qué dijo Néstor Diego Regis? Tiene el techo de vidrio la dirigencia, ¿cómo que dijo? De Rubio. Sí, la dirigencia de Rubio Ñu. Y que si ellos filtran cosas a la prensa, él puede filtrar, entiendo yo, cosas peores, porque a eso se refería con el techo de vidrio. Que tenía peso en la sí, prensa. Sí, o sea, es una amenaza, porque en realidad si a él le piden plata públicamente ante los medios, él va a ventilar cosas que sucedieron en este tiempo en la sociedad, que no resultó tan bien entre Rubio Ñu y él. Bueno, y hoy está el aniversario luqueño, cumpliendo 102 años. Néstor Diego, le felicitamos. Hablamos con Juan Darío Cáceres, contó parte de la historia, el porqué, cómo se llenaron los clubes en Luque, para que finalmente queda hecha la fundación del Club Deportivo Luqueño. Ernesto Rosato, ¿va a responder con seguridad, sí? Sí. ¿En qué año fue campeón luqueño?
Esa es la respuesta, 51, Diego. 51, 53, 2007. Ganador del torneo de apertura. 2007 no fue campeón. aplazado, Diego. Ganador del torneo de apertura. No fue campeón. Yo dije No, ganador dije. No campeón. Ganador solamente y jugó la finalísima para el torneo absoluto. Bueno, pero no fue campeón. ¿Qué pasa? Pero pasa, Diego, que no cuenta ese para el palmarés oficial, porque si no, los títulos de Olimpia, Cerro, Guaraní hay que contar apertura tal año, clausura tal año, apertura. Fue En ganador. realidad un título anual nomás había. Hasta el 2007 había un título absoluto. En el 2008, 2 campeones anuales. Como dijo Diego bien, campeón 51 y 53. Fue ganador de apertura, jugó con el campeón de clausura, perdió en la final. Que fue Libertad. Que fue en el Libertad. 2007. Bueno, ¿cómo andan las cosas, Diego? Arturo, ¿Todo bien? Arturo. Hijo de tigre, ¿eh? Espera, Arturo. Se dio el cafecito que tanto pedías. Se dio el cafecito Germán Cafa, Ernesto Ramón Rosato. Pedías el cafecito y se dio. ¿Y cómo en sabes? el día de hoy se dio ese cafecito. ¿Y cómo ¿Hablaron sabes? con Ernesto Rosato ustedes? Sí, se dio el cafecito. ¿No? ¿Se dio? Estuvimos charlando un ratito ahí. Ahí está. Un poquito de... Hay que tener cuidado, Germán, ¿eh? Hay informantes por todas las paredes, hablan, ¿eh? Un poquito de la hermosa ciudad donde es, Ernesto, como Mar del Plata. De Cambuno, yo Contando un poco de bésense, anécdota. beso, Pará, beso, Gustavito. mua, 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 beso, mua, mua, mua. Se dio el cafecito. Se dio bueno. Pero Muy bien, tranquilo, bueno, compañero. Hoy, Diego, no te pongas celoso, cuando quieras tomamos un café y charlamos No, también. tranquilo, no, para nada, para Bueno, hoy juegan a las 18 Luqueño Aniversario enfrentando a Ameliano. Sí, señor. Y denle en bola la información que le doy, director deportivo del Olimpia. Si se da o no se da, no es cosa nuestra. Está en búsqueda y está por cuestiones particulares Miguel Cardona en la De Argentina. apellido Grossi, dijo Víctor Villalba, ¿verdad? No, no. Una Podría posibilidad. ser. Y nos vamos a dar... Sí, no, es que no puedo afirmar eso. No, sino pero dijiste... hay una coincidencia. Pero Grossi el apellido, eso te Y pregunto. del que yo encontré así, buscando coincidencias. Coincidencia Claro, nomás, una no con hay flecha. información, No, sí. no, claro, acá es por qué, porque dice en la información, estuvo en River. Sí, coinciden algunas cosas, por eso no Y me este señor estuvo en River. Sí. Con Gallardo, director de Y inferiores. entonces eso coincide. Y estuvo en Inter con Aguirre. Sí, coincidiendo. con Aguirre y estuvo en River. Sí, sí. Sería el director. Sería probabilidad, no confirmado. Ahora lo quiere Flamengo. Es una probabilidad para Olimpia. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Miguel? Batalla, batalla, batalla. Batalla. Por ahora es finito, todavía no es Grossi. ¿Qué Sí, dijo? estuvo bien ahí, estuvo bien. Es Estuvo finito. bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Ha cedido Ernesto Rosato. Si tengo 5 naranjas y somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcance para todos? Jugo. Así mismo. No se ríen, pero Ernesto. No, No, está bien. no, quería decirte, muy elegante tu camisa para el Día de los Trabajadores. ¿Qué dicen? Muy elegante tu Muy camisa. elegante la Y estamos con esa que soy un modelo, soy yo. Ah, feliz día para todos, ¿eh? Bueno, feliz día. Chao, Ernesto. Chao, Diego. Chao, chao. Hasta la próxima. Yo no le creo más a nadie de ustedes, te juro. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 12.32. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus nastas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell B-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. Tenemos que estar, Francisco. Hola Arturo, saludos para todos. Tenemos que rebobinar, Gerardo, y llamarle a Ángel Martínez y llamarle a Ovelar. Fueron presentados los dos esta mañana. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar. Agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además, puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com. Señor. Leyendo la nota de Rubinho, el último punto le da 5 días a Regis Márquez o Eduardo López, que es su representante. Si en 5 días no hay una solución, allí sí van a acciones penales por lesión de confianza y civiles de indemnización por daños y perjuicios. 5 días le da esta nota, una preintimación judicial que le envía Rubinho. Cuando dijo lo de la prensa, nomás no me pareció muy... ¿Cómo que dijo? Manejo la prensa, utilizó mal ese término, porque manejo parece que estamos sí, exactamente, sí. Por eso le dije no. Más bien lo que él
quiso decir, Que me iba a parece que decir son a la malos prensa, términos, sí, que él es mediático. que cuando él dice algo se replica en todos lados. A eso sí apunto. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamiento intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Cómo te va, Humberto Velar? ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar con usted. Mucha felicidad por el Día del Trabajador para todos. Igualmente, Humberto Velar, la primera sensación que te da técnico independiente de Canto Grande, reemplazando en el cargo a Quique Landaida. Estabas en el club, charlamos esta mañana, contanos lo nuevo. Sí, ahora tuvimos la primera práctica esta mañana y yo creo que tenemos un buen plantel. Hay jugadores de mucha experiencia, con muchos nombres, y hay jugadores de mucha juventud también. Entonces, vamos a tratar de emparejar bien las cosas y tratar de armar un buen equipo para tratar de acercarnos a los que van en punta y tratar de no terminar la primera rueda no tan lejos para poder la segunda rueda arrancar de otra forma. Humberto, y desde el factor anímico, ¿cómo encontraste al plantel? Porque imagino con tanta experiencia uno presumía que la lucha iba a estar en la parte alta en este momento y como que el arranque no fue el mejor. ¿Cómo lo encontraste desde ese punto de vista? Y yo creo que está un poquito golpeado, pero viste como hay cambio de timón, no técnico, entonces se cambia todo, ¿verdad? Entonces está un poquito entusiasmado también. Seguramente van a querer mostrar esta semana para tratar de lo que nos juegan acá en el equipo y lo que nos juegan para tratar de mantenerse. Entonces eso juega un poco a favor nuestro porque ellos van a poner todo de sí para poder estar para este partido que viene, que va a ser el sábado contra Pilar. Humberto, es temprano para decir, en este caso, estamos muy lejos, porque para mí me parece falta mucho. Vos que conocés mejor la categoría, decís, todavía se puede campeonar, todavía falta, los que arrancaron punteros, se puede dar que terminen cediendo puntos y cayendo, y cambia la punta, cambia un poco los nombres ahí arriba. Yo creo que estamos a tiempo, estamos un poco lejos, ¿verdad? Pero pues, tratar de esta primera vuelta no terminar tan lejos, terminar de tener 4 a 5 puntos del puntero o del segundo lugar, así para tratar de arrancar de otra forma la segunda vuelta. Yo creo que faltan 25 partidos, todavía se jugó la fecha número 5, falta 25 partidos para que termine esto y falta 10 para que termine la primera vuelta. Entonces tratar de sumar estos 30 puntos, tratar de hacer la máxima cantidad de puntos para poder acercarnos a ellos y que termine la primera vuelta no tan lejos de ellos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Germán Cafa te saluda. La pregunta... Bien, ¿qué fue lo que te motivó para ir hoy a Independiente? El plantel, la institución, porque como vos decís, hay jugadores de nombre, pero hoy uno mira en la tabla y dice, ¿por qué está tan lejos ese equipo? ¿Cuál fue lo que te motivó para poder agarrar este proceso? ¿La calidad de los jugadores, el plantel, o simplemente porque Independiente es un club con mucha historia? No, primero por la institución, ¿verdad? Después por los jugadores. Los jugadores, yo creo que hay jugadores como para tratar de armar un buen equipo y pelear, ¿verdad? Porque si no se pueden hacer milagros si no tenemos jugadores. Yo creo que tienen un buen plantel, podemos pelear. Ahora pues tenemos que tratar de armar un buen equipo competitivo para tratar de acercarnos a los punteros y pues ahí vamos a ver qué pasa. Humberto, te quiero consultar, yo sé que ahora estás en el ruedo, como se dice, y sos parte de... Pero saliendo de Independiente, ¿por qué pensás que la categoría intermedia, siendo técnico vos, por qué pensás que se da estos cambios de técnico constantemente? 3 partidos y un equipo cambia de técnico, 2 partidos y cambia de técnico. ¿Por qué ocurre eso en la intermedia? Cosa que no se da en la primera. Yo creo que en la primera se dio también. La primera se cambió 4 técnicos. Sí. 4 o 5 técnicos primero. Sí, pero es más común en intermedia. Es más común en intermedia. En la intermedia es más fácil porque no hay contrato por... Ahí está. Vamos a decir por eso. Entonces, quizás, Loro, disculpa que te corte un poquito. Loro, disculpa que te corte. Entonces, quizás es un déficit que tiene que ver el tema de ustedes los entrenadores, de ponerse firme, de hacer un contrato y que se respete, así como hace el jugador también. Así mismo, yo creo que eso es lo que hay que hacer, ser fuerte, tratar de firmar un contrato y de que se respete eso, y si te sacan que te paguen 4 o 5 salarios, algo así, para poder que te aguante un poquito más, porque acá, como dijiste, peleé 12 partidos y te va.
Y bueno, el partido Independiente el sábado a las 10 de la mañana visitando a Atilá. Gracias por el tiempo, Humberto. Seguiremos charlando. Listo, gracias a todos uno. Adiós, gracias. Humberto Velano, técnico de Independiente. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés. Con las carreras de UNASUR cumplí tus sueños de ser gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. 12:39. Jugá y ganá en el Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Se fue la araña de Denis de Carapeguay, Quique Lainlaida de Independiente. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Con Tokio la gran final está más cerca de lo que pensás. Con tus compras de productos Tokio, a partir de 200.000 guaraníes podés ganar 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Registra tus facturas en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Quién es puntero del porcentaje? Retomé la punta en Soledad, porque Francisco López dio empate Guaraní Resistencia y yo di victoria Guaraní. Entonces pasé al frente. Estaba para el empate. 46 Víctor Villalba, 45 Francisco López, 44 Jorge Sosa, 40 Germán Cafa. Así está la tabla. Muy bien. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week, precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung, lavarropa Samsung 8 kilogramos. Ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales del país o ingresá a bristol.com.py. ¿Cómo te va, Ángel? Hola Arturo, ¿cómo están? Feliz día ahí para usted y para toda la mesa. Ángel Martínez, ¿en qué año jugaste en Racing? 2004. ¿Cuánto tiempo pasó? Y 19 años. ¿No llegaste a ver Boca Racing en el partido del sábado? El sábado de la noche. Sí, vi por parte. ¿Verdad que tiene ese clima de dos fuertes? Es así, jugando en cancha de Boca. Bueno, eso es que nada más que como una relación cuando estuvo en Racing. Ángel Martínez en el 2004. Ángel Martínez. ¿Y cuándo fue este técnico? ¿Cuándo decidiste ser técnico? Decidí ser técnico bueno, de hecho ya hice la carrera en el 2009 cuando tuve mi lesión de ligamento cruzado en 12 de octubre. Ahí decidí irme a la neta a hacer el curso. Jugué hasta el 2013 y cuando dejé de jugar ya en el 2015 fue mi primer año como entrenador. Bueno, y ahora está esto para ser parte de la historia de Ángel Martínez, el nuevo técnico de Carapeguá. Estuviste esta mañana, fuiste presentado, el partido en cancha de Olimpia distante el 12 de octubre el próximo sábado. Contanos lo tuyo ahora, esta etapa en Carapeguá, Ángel. Bueno, primero agradecer a Dios de poder tener trabajo. Hoy te escuché cuando veníamos allá y dijiste una gran realidad hoy tener un trabajo, una bendición. Lastimosamente me toca entrar por un amigo como lo es Edgar, ¿verdad? Pero son gajes del oficio, estamos puestos lastimosamente a los resultados nada más y hay que convivir con esto, Arturo. Y después está lo otro, ¿verdad? Lindo desafío, sacar a flote a un club que está haciendo su primera arma de vuelta en intermedia, y nos vamos a enfrentar con un equipo que también está pasando por un mal momento como los 12 de octubre, pero en la cancha somos 11 contra 11, no hay que desprestigiar a nadie y tratar de hacer lo mejor para llevarnos esos 3 puntos. ¿Y cómo se juega la intermedia, Ángel? Contanos. Y hoy cambió mucho, Arturo. Hoy hay equipos que juegan muy bien al fútbol. Por decirte, el equipo de Teto para mí es uno de los mejores equipos que está jugando al fútbol, con el equipo de David. Después está el equipo de Choico Santaní, que es un equipo muy duro, muy fuerte. Y hoy hay técnicos muy jóvenes que están plasmando su idea de buen juego, de buen trato al balón, de ser rápidos, como también hay entrenadores que son más verticales. Y hoy ha cambiado mucho el fútbol intermedio también, gracias a Dios, por las canchas, ¿verdad? Las canchas están en buenas condiciones y eso también te da la pauta de que puedes desplegar un buen fútbol. Ángel, en cuanto a lesionados, jugadores en recuperación, ¿cómo está tu plantel en ese sentido? Y hoy nos encontramos con 2 lesionados, en realidad 3, y los 3 son jugadores ya de mucha jerarquía. Uno es Neri Cardoso. Neri Cardoso, el centro delantero. Otro es Eric Ramos, el volante central, y Carlos del Reño, el extremo derecho. Ahora están con una sobrecarga
Neri y Eri en la pantorrilla y Reño en el aductor, ¿verdad? Esperemos que los médicos puedan hacer su trabajo y tratar de que lleguen bien esos jugadores para el día sábado. Y justo hablamos de los más reconocidos, experimentados, por así decirlo. Ángel, y te quiero preguntar sobre el tema del estadio. ¿Qué te dijeron los directivos? Porque vienen jugando en Olimpia de Itá. ¿Hay posibilidad de que en esta primera rueda ya se habilite el municipal de Carapeguá o por ahora difícil? Sí. Justo estábamos hablando de eso anoche con los directivos. Me habían dicho de que en 15 días ya el campo del estadio municipal va a estar en óptimas condiciones para poder albergar ya un partido de fútbol. Ángel, te quiero consultar un poquito por cómo es el manejo interno allí en Carapeguá. ¿Entrenan? ¿Dónde se hace el entrenamiento? ¿Cómo es el traslado un poco? ¿Cómo tenés que ir hasta allá todos los días? Contanos un poco ese día a día de ser entrenador de Carapeguá. Y la verdad entrenamos en canchas que son de los clubes ahí de la liga, ¿verdad? Hoy entrenamos en el Teniente González, mañana vamos a entrenar en un complejo 16 de agosto. Son los dos clubes que se manejan para los entrenamientos. Y para nosotros como cuerpo técnico es como te voy a decir, es duro el trayecto, pero es algo que nos gusta. Ya he hecho trayectos más largos, pero convencido de que cuando hay trabajo hay que dar el máximo y no detenernos en los pequeños inconvenientes que pueden llegar a haber con respecto a nuestro viaje, ¿verdad? Estamos muy felices de poder trabajar en el club. El club institucionalmente es un club por lo que veo, es un club muy bien organizado, con un presidente serio, con directivos que entienden mucho de fútbol, y eso es importante, ¿verdad? Pero siempre digo, el único factor positivo que tenemos los entrenadores lastimosamente es el resultado, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que podamos hacer un gran papel y podamos estar mucho tiempo en el club. Chao Ángel, seguiremos charlando, muy amable como siempre. Gracias, don Arturo, un abrazo. Adiós, Ángel Martínez, técnico de Carapeguá. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. 12:46. Con cubiertas Kumo Tire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. Hoy tenemos un solo partido. Uno solo. Y mañana Copa y así sigue la historia. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala BeMyFlores. Tenemos 2 partidos, niños, hoy. Sí, 2 partidos en la intermedia. San Lorenzo Atirá, 17:30 San Lorenzo Atirá, y luego Sol de América Colegiales. Juega hoy Sol, Colegiales, 19:45. 2 de intermedia. Sí, 2 juegos en la intermedia. ¿Cómo te va, Pedro Aldave? ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo andás vos? ¿En qué parte del mundo estás? Estoy en Inglaterra ahora, en Brighton. ¿Y qué dice Julio Enciso? Contanos. Nada, está contento, está trabajando, ahora se fue a entrenar. Acá estoy con Angelina, la mamá, número 1, que estamos comiendo un embellú que preparó acá en Brighton. Muy bien, después vamos a hablar con la mamá, ¿sí, Pedro? Sí, ahora que la madre es más importante que Julito, Mirá que Julito sin la mamá no va ni a la esquina acá. Dame poco con la mamá, Pedro, danos con la mamá. Con la mamá. Bueno. Espera. Vení, Angelina. Se fue, no quiere hablar, no es como el tío. Se me escapó. No es como el tío, viste que el tío le gusta, Y la mamá no quiere hablar, que nos contanos cómo se siente la familia. Vamos a respetar, Pedro. No, bien, ahora ella tan solo porque el padre está en Caguazú y le está apoyando acá. Siempre hay un pariente, siempre que normalmente estaba el padre y la madre, pero un tema que tenemos que ver el tema de la visa y todo, porque hay un tiempo que puede estar, otro tiempo no, y estamos con ese tema. Y ella fue a la cancha de ese partido, el último, con la gran actuación. Sí, fuimos juntos, sí. Fuimos juntos y fuimos también a ver el partido con el Manchester el domingo. ¿Y qué dices? ¿Cómo se siente la familia? Además, hasta decir más que orgullosa de Julio. Sí, contento. Aparte, Julio hizo su show ahí otra vez, fue él y jugó como siempre. O sea que cuando juega así, obviamente, uno que está ahí del lado de él
te hace poner contento, porque la verdad que la rompió toda y la gente estaba enloquecida. Cuando terminó el partido también los hinchas lo querían abrazar, todo, apareció el Julio de Libertad. Apareció el Julio de Libertad. Y bueno, y contanos más con eso, ¿qué dice la prensa con relación a eso y su actuación? Y la prensa lo tienen ahora como una como una futura promesa, una estrella, ya lo vieron todos los hinchas. Después del gol ese con Chelsea, volvieron en la de Twitter del club, está la foto de él, en la revista del estadio estaba la foto de él, o sea que está empezando a ver la dimensión de Julio, digamos, que todos sabíamos que en algún momento lo iba a tener. Igual Julio trabaja mucho, uno ve solamente los partidos, ve la foto, pero él hoy era un día libre y un personal trainer, cosas específicas en velocidad, él está enfocado en el fútbol 100%, o sea que no hay ninguna chance que no siga creciendo. Bueno, y está escuchando ahora Julio Enciso, nos dice el niño Jorge que Julio te está escuchando a vos ahora a través del Twitter de Fútbol a lo Grande Monumental. Cuando me llamó Gerardo le dije vamos a hacer la salida a tu mamá para reírnos un rato, pero acá Angelina no quiere salir. Un segundo, por favor. No cumplió Julio, ¿qué hizo? ¿Está escuchando? ¿Qué le decía Julio? Pero Julio no está acá conmigo, está en otro lado, en lo del personal ahí. Él te está escuchando a través del espacio Fútbol a lo Grande del Twitter. Está escuchando la radio, ahora está. Bueno. Y se van a encontrar en pocas horas se van a encontrar. No, más tarde, porque ahora estaba viniendo, nosotros quedamos con la madre acá un ratito. Un segundo, Pedro, Pedro, acabo de ver las fotos, ayer estuvieron de paseo por Londres, estuviste vos con Julio, la mamá, visitando lugares emblemáticos de Londres. Sí, un poquito para salir un poquito del fútbol y aprovechamos que tenía que ir a la tienda ahí de Puma, que lo llamaron y fuimos y nos dimos una vuelta por la ciudad. El jueves de vuelta ante Manchester, regularización por la Premier, jugando como locales, ¿te quedás todavía por ahí para ese partido? Sí, vamos a ver, un lindo partido también para ver, aparte ya se pone, digamos, si ganan ya se ponen ahí bien fuerte. Pedro, te quiero preguntar por las jugadas puntuales del partido, porque hay la asistencia para el segundo gol. Quizás en otros tiempos Julio se perfilaba y remataba al arco, quiere decir que cambió quizás algo del funcionamiento y también lo que su técnico le pedía, porque lo vio solo al compañero, fue un lindo gol, pero quizás tiempo atrás él tenía otras decisiones y ahora como que el mundo de la Premier ya lo va cambiando a él. Vos sabés que yo no estoy tan de acuerdo no estoy tan de acuerdo con lo que decís, porque todos dicen Julio no daba, pero él arranca siempre de la mitad, va a una velocidad rápida cuando él tiene la pelota dominada, y muchas veces cuando él llega al área que le sale el defensor no tiene opción de darle un pase, porque no hay un compañero que venga a la par de él, entonces a veces tiene que terminar la jugada y termina queriendo hacer el gol y todo, pero en este caso el Brighton es un equipo rápido, cuando él agarra de la mitad de la cancha, cuando le abre el central que le abre a él a la banda, cuando él llega tiene 2 o 3 opciones, después tiró otra, pero convengamos también que muchas veces él llega y está solo, entonces por ahí viene pasando 2 o 3 jugadores y le queda patear al arco, no es que lo estoy defendiendo, es que es una situación real de juego. Pasa que acá él tiene más opciones, ayer le pasó en el primer gol, le pasa al lateral izquierdo por atrás, no sé si lo viste. Sí. Él le da la pelota estúpida, tira al centro. La segunda juega para adentro, la del otro asistencia, las dos la juega para adentro. Y una vez tiró, y otra vez robó una pelota y volvió a tirar porque no tiene pase. Lo que pasa que muchas veces, es verdad que él a veces quiere hacer todo junto, pero convengamos que, sobre todo cuando juega en Libertad, a veces, o cuando juega en la selección, a veces él llega y no tiene dónde descargar. Entonces tiene que terminar la jugada. Claro, totalmente. Incluso viendo más detalladamente su partido, de los 6 goles que hace el Brighton, en 5 jugadas él participa. 2 asistencias directas, en 2 inicia la jugada y hay una donde él, en este caso, hacia el medio hace el pase como para que remate. Creo que fue el 5.º gol. O sea, una participación activa. Claro, Pedro, no era una crítica, sino que simplemente quizás una jugada diferente terminó de esa manera y terminó haciendo una asistencia excepcional, por eso te comentaba esa cuestión. Aquí Germán Cafa también te va a saludar un ratito, Pedro. Vale. Pedro, ¿cómo estás? Tanto tiempo, espero que bien. Hola, Germán. Bien. Me alegro. Bien, por suerte. Contame un poco qué importancia tiene
que para Julio, obviamente, estar en un plantel en lo cual hay tantos sudamericanos, y más teniendo un campeón del mundo ahí como McAllister, me imagino que eso le hace mucho más fácil el día a día. Se deben juntar para comer asado y todas esas cosas. Contar un poco esa intimidad que uno quiere saber de afuera. Por ahí no tanto eso, no sé, eso te lo puede decir Julio, pero sí, obviamente, sobre todo en los momentos que uno no juega por ahí. Cuando uno juega no hay problema en ningún lado, porque jugás y después, pero muchas veces no jugar y tener que trabajar y tener algún consejo, alguno que haya pasado por eso, está más que claro que si en el vestuario hay españoles también, en el vestuario tenés 8 o 9 que hablan español. Claro, pero viste, Pedro, que el sudamericano es diferente, no pasa solamente por el idioma, sino que el día a día, la forma de hablar. Yo digo que debe ser algo muy fácil para él, la adaptación, teniendo compañeros así sudamericanos. Sí, eso sí, pero bueno, él está trabajando en inglés también, tiene buena relación con los otros compañeros. Está bueno tener sudamericanos porque hablan de lo mismo, por ir para jugar a play, para comer alguna cosa, pero futbolísticamente el idioma del fútbol, él está adaptándose al fútbol, al entrenamiento. El técnico también es medio italiano, que son más latinos, antes había un técnico inglés. Está trabajando, obviamente, se está preparando para intentar otra cosa también. Esa es mi visión, ¿no? Seguro. Bueno, Pedro, un saludo al aire, saludo a la mamá de Julia, a toda la familia. Gracias por este tiempo, Pedro. Te mando un saludo, gracias Arturo. Acá Angelina no quiso hablar, pero ya la voy a llevar ahí al estudio de fútbol de los grandes. Angelina número 1, Brillante. Le vamos a traer. Gracias Pedro. Avisale, gracias Pedro. Dale. ¿Sos de las personas que antes de comer tiene que pensar mucho? Olvídate de vivir preocupado. Con una cápsula de Clamsol al día tenés la dosis justa de omeprazol para eliminar los síntomas gástricos como acidez, dispepsia, ardor y reflujo durante 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clamsol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Lo que dijimos. Si sale o no sale el director deportivo que quiere Miguel Cardona, no es cosa nuestra. Esa es una información. Claro. Tiene todo el derecho a decir que bola, que mentira. Dijimos que trabajó en River, que está en el interés de Miguel Cardona traer un director deportivo. Agrega que Cardona está en Colombia. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. 1256. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como Cerámica-Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. De todas maneras, tiene toda la información Olimpia en decir a nosotros esa información es incorrecta. Lo puede decir Miguel Cardona, lo puede decir la dirigencia del Olimpia. Nosotros tenemos como información. Si no se da, no se da. Y si es incorrecta, es incorrecta. Es la información que tenemos, que Olimpia busca un director deportivo general. Incluso estuvo en River Plate de la Argentina. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. 1257. Blinda tu vehículo contra el camino. Vení a Erimark y arma tu combo con el polarizado Santec, cerámico, Keep PPF Smart de Santec Reaction y ExoShield. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Los partidos del intermedio y niño. 2 partidos. Primeramente San Lorenzo jugando ante Aterá 17:30 y luego Sol de América Colegiales 19:45. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, Copetrol, vamos. 1258. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL.
Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Puffa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy. Calidad, éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. En instantes el porcentaje. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos con los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Partidos a las 18. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Contabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. Estuvo en Buenos Aires Cardona, en una intervención, uno de los ojos, perdón, que le vaya lo mejor a Miguel Cardona, digo tal cual. Se reunió con el argentino que estuvo en River y hoy se fue a Medellín. Más claro, agua. Más claro, agua. Dije, por cuestiones personales, vamos a decir que estuvo por cuestiones personales, ¿no? Queda mucho que somos más respetuosos. Así mismo es como se desarrolla todo este tema que está pasando ahora. Pero habló y charló. ¿Sí? Sí, sí. Y repetimos, estuvo en Buenos Aires, se reunió con el argentino que estuvo en River y hoy se fue a Medellín. No viajó con la delegación de Olimpia. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de venta? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Porque mamá se merece todo y mucho más. Juego de Somier Caprice de Paraná, tan solo 15 cuotas de 254.000 guaraníes y te llevas de regalo 2 almohadas. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas con tus tarjetas de Banco Aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Montero es Víctor Villalba de porcentaje. Un punto arriba de Francisco López. Muy bien. Vuelve la promo más imparable de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participás de sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participás por vales de combustible semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. La intimidad y la exploración son herramientas en todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love at you are, ama como vos. Bueno, tenemos el porcentaje. Arrancamos. Luqueño local. Ameliano Luqueño. Germán Cafa. Porcentaje. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. ¿Vos, Víctor? 50-50. ¿Vos, niño? 40-60. ¿Y vos, Francisco López? 40-60. Muy bien. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protegé. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica y Natec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Flemen Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Flemen, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal
Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas, oro y plata. Empeños a mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bueno, así la cosa en el campeonato, con un Libertad que como puntero que ganó sin ningún problema, ¿no? Sí, exactamente, y ahora tiene 3 partidos siguientes que son relativamente, no quiero usar el término accesible, pero... Sí. Están peleando otro campeonato. Libertad juega ahora ante Tacuarembó, después juega ante Triniense y después ante Guaireña. Es el trío de partidos que se le viene. Es como para ir asegurando... Y Libertad, si uno hace los cálculos en antes de jugar el partido contra Cerro Porteño, en la antepenúltima, si es que Libertad sigue por el mismo ritmo o con el mismo ritmo y Cerro resigna puntos, en la anteúltima ya puede ser campeón. 3 fechas antes. Y sí, así con esta... Puede llegar al partido frente a Cerro Porteño en la fecha 21 siendo campeón. Puede estar liquidado. Sí. Si es que Cerro resigna puntos. Si llega mano a mano puede ser campeón en ese partido también, porque son 6 puntos. Claro, sí, por eso, si es que nos guiamos por esta tendencia de victoria, incluso un par de fechas antes se puede consagrar, pero del lado de Cerro esperan que Libertad caiga, del lado de Libertad que Cerro vuelva a tropezar, y eso haría hasta más cómoda la consagración probable de Libertad. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023. Una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llévalo en cuotas de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes de Nissan Paraguay o ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Llegó Recuperal AZ Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperal AZ Hombre, de venta libres en farmacias, calidad Fapasa. Haciendo nomás la diferencia de por qué decía los próximos 3 partidos de Libertad. A fin de cuentas, de fútbol cualquier cosa puede pasar, pero claro, comparando los 3 que se le vienen a Cerro, Resistencia, sí, menor escala, pero después Cerro juega ante Olimpia, el clásico, y después juega ante Luqueño, en el Defensores del Chaco. Peligroso rival. Hablamos de un calendario un poco más difícil para Cerro Porteño en las próximas 3 fechas, que son las que se van a jugar más de seguido ahora, porque la 18 es de adelanto y después hay un poco más de espacio como para ir terminando las 4 siguientes. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ml. Envíalo a la 88100 y sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, Sanicer, @ClaucolPY. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vamos los $100.000 mañana a Tacuarí. El partido de los $100.000, porque Oriente Petrolero también. Y la realidad es que los dos están fuera de la Copa, pero van por los puntos y por los dólares. En realidad eso. Los puntos de los $100.000. Sí, en ida y vuelta, tanto aquí como allá buscarán ambos. Sí, es importante, ¿no? Porque eso te puede dar un colchón, digo, para mantener un plantel. Claro. Por cierto tiempo. Sí. Pero en realidad el que gane se aferra a alguna chance matemática, porque todavía no están eliminados, pero saben que hay mucha diferencia con los de arriba. Con Bragantino y Estudiantes, difícil que le compitan la clasificación, por eso la economía suma en este caso. Pero y aparte también un poco lo emocional, porque ganar un partido siempre te levanta el ánimo para trabajar en la semana. A Tacuarí, si gana, aparte de los $100.000, le va a venir bien para enfrentar el torneo local que viene golpeado. Enséñeme, CEO, si están buscando un CEO. Sería un director ejecutivo. Para el tema administrativo y finanzas, nada lo deportivo. Ya está la contra del tema de la información deportiva. Pero es un director deportivo que pueda administrar lo que estás diciendo. ¿Se entendió? Se entendió. La finanza y lo deportivo. Dice la definición: Chief Executive Officer o CEO es el máximo ejecutivo de una organización encargado de diseñar y aplicar estrategias para lograr los objetivos. La única figura que está por encima sería el presidente o el dueño. Entonces no está mal que sea un director deportivo, ¿no? Claro. Digo yo.
Y sí. No hace falta precisamente que sea un administrativo. El director deportivo puede hacer todo eso. Exacto. El director deportivo Así puede mismo. hacer eso. Así mismo. Dice, nada es deportivo, pero finalmente es deportivo. Así es. Miguel Carnero, presidente, va a contratar un CEO. Este ya está. Ah, correcto. Entonces, la contra de la información se llama. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza, tan real como vos. Es director deportivo que busca Olimpia. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Viví mejor con un super descanso. Viví más despierto con somier hecho para vos. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma y llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Consulta modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-20-2025. Super Espuma, viví más despierto. 13-9. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitza. 13-10. Con tus tarjetas de crédito Banco obtenés 12 cuotas sin intereses en todas las tiendas de electrodomésticos y electrónica del país. Y además acumulás puntos con tus compras. Ingresá a banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Hizo reconocimiento de campo, una manera de decir el Deportivo Oriente Petrolero. ¿Rival de Tacuarí? Sí, rival de Tacuarí, que tiene a dos paraguayos. Tiene a Quiñones, Wilson, y tiene a Villagra, el delantero Leonardo Villagra. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaral, sobre la ruta 8. Para más información, seguinos en redes sociales de Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre zip. Filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarinos y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Mañana el partido a las 18. Mañana el hablando de la semana sudamericana, vamos a repaso de toda la sudamericana, la Copa Libertadores de los equipos paraguayos. El primero en entrar en acción va a ser Tacuaré, por el tema horario. Mañana a las 18, Tacuaré, Oriente Petrolero, aquí en Asunción. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos, marcar cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambian las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 13-12. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Y siguiendo con la Copa Sudamericana, el miércoles, Guaraní Emelec, aquí en nuestro país, en Cancha de Olimpia, en para uno Guaraní Emelec a las 20. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando se trata de materiales de construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo.
En Punto Pharma es Mega Delivery. Hoy lunes 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Desde hoy hasta el 15 de mayo preparamos los mejores regalos pensando en cada mamá. Salón de ventas Boyani, Músicos del Chaco, Tupi, la gente sabe. Es momento de ingresar a la Copa Libertadores. Mañana juega Olimpia en Colombia. Atlético Nacional ante Olimpia. Será a las 20 de nuestro país. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comesipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés de 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comesipar, tu mejor opción. Con CNT 2.700 millones en premios, un Audi A4, una Toyota RAV4, más 1.300 millones y mucho más. CNT se por Emoy. Más de repaso copero el día miércoles. El partido, en este caso de Cerro Porteño, jugando ante el Bolívar, igualmente aquí en Asunción, en nuestro país. Cerro, Bolívar, 18 horas el miércoles en la Nueva Olla. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. 13-14. Decidí bienestar y certeza Exigín. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Más de repaso de partidos de los paraguayos en Copa. El jueves, Libertad ante Paranaense. Aquí en nuestro país, Libertad Paranaense a las 20 horas en el Defensores. Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Mazda BT50 4x4 full automática. Una Nissan Frontier 4x4 automática RAM 2500 en 48 cuotas de $845. Con una mínima entrega inicial. Seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100 o escribinos al 0971 311-611, plan más increíble del grupo Garden. Y hablando de ese duelo Guaraní Emelec, mañana juegan los dos rivales. Huracán Danubio será a las 18 en la Argentina. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 o ingresá a farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Con el ingeniero Vera de Tacuarí. El partido no tendrá público hoy, esto es sabido. Aparte, Tacuarí no tiene convocatoria, tampoco el boliviano. Hay los bolivianos radicados acá, o los mañana, tenés razón, mañana. Hoy el partido es Luqueña Mérida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Más de repaso de la semana copera y equipos que tienen que ver con los grupos de los paraguayos. Atlético Mineiro, Alianza Lima juegan el miércoles. El miércoles Atlético Mineiro y Alianza Lima. Equipos que están en el grupo de Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Carnes Campo 9, disfruta de nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre la avenida Laguna Grande, esquina Carendí, o escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. ¿Sabes lo que significa dar el grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y rendimiento. Carga Grit 95 en todas las estaciones de Petrobras.
Barcelona-Palmeiras el miércoles a las 20:30, otro partido que tiene que por ver el con grupo de Cerro. Así mismo, con equipos paraguayos, sabes, el grupo de Cerro Porteño será el miércoles. Bimbo te lleva a Barcelona a vos y un acompañante a ver el partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Enterate más en @bimbopy. 13-18, reiteramos, Miguel Cardona estuvo en Buenos Aires, cuestiones. Está en línea. El ingeniero Vera, para no hacerlo esperarlo. Te pido. ¿Cómo te va, ingeniero? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con tu gran audiencia y con los queridos amigos del panel. Antes que nada, muchas felicidades a cada uno de ustedes. Un gran abrazo por este Día del Trabajador. Bueno, muchísimas gracias, obviamente, a un ingeniero Nito Vera. El partido mañana por los $100,000. Mañana sí, mañana Arturo. Tenemos el partido a las 6 de la tarde contra Oriente Petrolera. Y como bien lo decís vos, el tema económico es importante en este momento con nosotros. Vamos a jugar con un equipo mixto, más por el hecho de que queremos recuperar a los jugadores que están un poco sobrecargados. Y bueno, estamos con la esperanza de que quizás queremos conseguir esos 3 puntos fundamentales para el hecho económico y por qué no decirlo también para seguir soñando en la Sudamericana. Ingeniero, ¿quiénes de los habituales titulares no van a estar para mañana? De los que juegan el torneo local, digo. Bueno, hoy se va a definir totalmente eso. Tenemos práctica hoy a la tarde y luego concentramos, ¿verdad? Pero probablemente Ruiz no estaría, tampoco Iván Valdés. Y bueno, van a jugar, le tenemos Amarilla suspendido, que va a jugar, y el que está con problemas 5 tarjetas amarillas también jugará. O sea, en principio son Ruiz y Iván Valdés lo que no estarían jugando, ¿verdad? A no ser otra modificación que el Iván lo haría. Ingeniero, ¿alguna información sobre gente de Oriente Petrolero? Porque hay una colectividad boliviana importante cuando viene Oriente. Años atrás recuerda que llevó gente a varios partidos aquí. No sé si le pidieron algún monto de entrada los directivos bolivianos. Sí. Ellos ya llegaron el día de ayer, decidieron estar instalados ya aquí en Paraguay. Hemos contactado con los dirigentes de ellos, con los que tenemos un pequeño registro con ellos. Y pidió una reserva de 350 entradas en principio para la colectividad boliviana aquí y también para la gente que viene de Bolivia. Entonces nosotros ya tenemos reservado esas entradas que nos solicitaron ellos. Ingeniero, para lo que va a ser por lo menos el espectáculo y las gradas, sé que hay muchas cosas a la hora de organizar un evento internacional, pero no pensaron en la posibilidad de, no sé, entrada gratis, no sé si se puede, un evento con Conmebol para la escuela de fútbol, que no vengan, con todo respeto, de los 350 bolivianos a hacer locales mañana ante Tacuarí. O sea, que vengan los chicos de la escuela de fútbol o de la formativa con los padres, ver algo para tener algo de ambiente en las gradas, ingeniero. Sí, porque las entradas primero ya son una entrada relativamente económicas, ¿verdad? Y otra vez tenemos un descuento especial para los chicos de no solamente la escuela de fútbol, sino de las formativas, que van a ir con sus camisetas de Tacuarí para ingresar en el partido, ¿verdad? Vamos a habilitar las preferencias para Tacuarí, las preferencias del lado sur, y el resto el lado este, y gradería también para la gente de Bolivia. En principio creo yo que vamos a tener mucha gente desde el punto de vista de lo que fueron los otros partidos. Bueno, ingeniero, un saludo al aire, nos ponemos al día con Tacuarí. Gracias por todo, ingeniero Vera. Gracias, Jorge, un gran abrazo. Igualmente, ingeniero Nito Vera, vicepresidente de Tacuarí. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 1322. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell B-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. Bueno, indudablemente el tema de Guaraní es el tema que tiene que ver con el partido que bajó el Guaraní. El miércoles juegan para uno. Porque dijo Emilio Da que no satisface
a la presidencia el rendimiento del equipo. Sí, y no ganar la Emelec sería quedar complicado en el grupo porque están todos igualados y sería desaprovechar la chance Emelec de viene pasar al mal. frente. Sí, Viene mal el equipo ecuatoriano. 5 partidos seguidos sin ganar a nivel local, pero en el medio ganó por Copa Sudamericana, por ejemplo, ante Huracán. Viene nuestro compatriota Aníbal Leguizamón en la delegación de Emelec. Juega en... ¿Sabes lo que yo me confundí con vos, Germán Cafa? Yo te iba a escribir ayer. Yo te dije, campeón del 78 no fue Quilmes en la Argentina. Me confundí con Tigre. Con Tigre. Fíjate, pues si no fue Quilmes. Dicho sea de paso. Y en Quilmes está jugando Colman, el argentino. ¿Dónde estuvo acá? ¿En Nacional? ¿Argentino, No. ¿Y Brian Ayala juega? Brian Ayala sí en Quilmes, sí. Y después estaba ganando 1-0. Y después pasé a Boca River, que terminó ganando. Quilmes campeón 78 del Metropolitano. Se confundió con Tigre ahí. ¿Sabe cuándo me confundí, Germán? Cuando visto Tigre, dije, yo a Germán le dije mal el campeón. Campeón 78 fue Tigre. Quilmes. Quilmes en la Argentina. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Con tus tarjetas de crédito Visión Mastercard Black y Visa Signature, los viernes y sábados tenés 20% de ahorro en todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000. Visión Banco. ¿Qué pasó? Fortunato, el goleador de Quilmes esa temporada, 1978, marcó un gol de cabeza a Boca. No, le estaba diciendo que fue campeón porque estamos hablando de Tigre, era Quilmes. Sí, el 70. Sí, porque salió el tema de Armoa, que hablábamos de Tigre, qué sé yo, dije, eso nos confundió. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. El Colman, que le llaman, es argentino. Bueno, ese está en Quilmes que yo lo he visto. Juega bien, extremos a la izquierda, el Colman. Tiene otro paraguayo aparte de Brian Ayala, es Mario López, el zaguero central, que jugaba en Aldo Civi de Mar del Plata. Estaba ganando Quilmes 1-0. Quilmes a Chaco Forever. Ganó 1-0 Quilmes. Terminó 1-0 el blanco y negro Forever. Sí, mucha gente. Sí. Impresionante. Sí. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Eight Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en el Slot del Sol online. 13.25. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Con Tokio la gran final está más cerca de lo que pensabas. Con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes puedes ganar 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Registra tus facturas en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Y en el caso de Robert Rojas fue titular el viernes en River. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week, precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Celulares Samsung A23 ahora solo 18 cuotas de 144.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales del país o ingresá a bristol.com.py. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Hablamos anteriormente de la intermedia. Esta mañana hubo un partido por la primera división B. El 29 de septiembre ganó a Humaitá 1-0. Primera división B esta mañana. Entonces, es verdad, gerente deportivo se confunde con director deportivo, ¿vio? ¿O cómo el gerente deportivo? No habla de finanzas. Son funciones diferentes. No, gerente Miki está ahora en Buenos Aires. Marto América llega con el gerente deportivo de Buenos Aires. Así es el mensaje. 2 mensajes. Primero dice director deportivo y después dice gerente deportivo. Ay, puede que sea gerente general. Un gerente general. Gerente deportivo me parece que es el que verifica y controla todos los deportes que están dentro de la institución. Y bueno, y director deportivo no es lo mismo. Director, sí, para mí sí. Director específico 1.
No, director deportivo. Habría que ver deportivo. esa no hablo de técnico, director diferencia. deportivo, el mismo. Pero para mí el cargo va a ser gerente deportivo. Bueno, pero el mismo. Sí, pero la diferencia entre gerente y director, eso habría que ver. Pero en el fondo el mismo. Claro. Y sí, lo mismo, básicamente lo mismo. Sí, es lo mismo, gerente deportivo, director deportivo. Porque después están los gerentes o directores de cada área, de caso. primera, de inferiores, eso, pero Claro. habla de algo global del club. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca, que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como cerámica-itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estaba viendo ayer, pasó algo particular en Santa Fe que involucra a una selección paraguaya, porque Paraguay se consagró campeón de la Liga de Evolución de Fútbol de Playa, pero en realidad el partido no se pudo jugar y se le dio el título a los dos, Paraguay y Brasil. Se largó una tormenta en un momento, se suspendió y como no hay posibilidad de reprogramar, Conmebol decidió otorgarle la corona a ambos equipos, Paraguay y Brasil, campeones en conjunto de la Liga de Evolución de Fútbol de Playa. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Blinda tu vehículo contra el camino. Vení a Erimark y arma tu combo con el polarizado Santec cerámico, Kit PPF Smart de Santec Reaction y ExoShield. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol. Copetrol, vamos. Víctor, ayer repasamos en Fútbol Hablante TV la actualidad de Bolívar. Viene de perder la fecha pasada. Veo los principales medios de La Paz que está en duda su continuidad. Depende mucho de lo que pueda pasar ante Cerro. El técnico de el español. San José. Hay cierta duda. Y entre ellos vi que el propio Pirata, el colega Cabo tiró también algún enigmático allí, que depende mucho de lo que pueda llegar a pasar ante Cerro el miércoles para la continuidad, ¿no?, de Beñat San José, el actual técnico del equipo del Bolívar. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1331. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Pupa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. El que podía traer Cardona como gerente o director deportivo, cuestión de interpretación, es argentino y estuvo en River. Cuando busca el dato Víctor encuentra que en la época de Aguirre estaba él. Sí, trabajó en River y en Inter. Coincidió con Aguirre, sí. Y que también lo quiere Flamengo. Sí, hablan reportes de que lo quiere Flamengo. Muy bien. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. 1332. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en
los servicios para tu Toyota camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Qué bien, y no es Teleshore, el disgusto de Jabón es con Ayrton, ¿verdad? Sí. Ayrton. Entonces tomó distancia Jabón. ¿Y qué es Ayrton? Y él es director deportivo. Bueno, director o gerente, como quiera, cuestión de interpretación y no capricharlo con un término. Y si viene el argentino es para reemplazarlo a Ayrton. Así de simple y las pase con el Jabón. Más claro, agua. Guste o no guste la información que tenemos. Después pueden encargarse los que tengan que encargar de decir que todo bola, que mentira, no la hay moneda problema. de la paz. Sí, estoy diciendo las razones del porqué. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA de filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central España 330 San Lorenzo. Unisal. LS33. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados. Hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. ¿Vos tenés gustadito la charla de Víctor con Barros Esqueloto? Vamos a poner en instante. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre la avenida Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Sí, esperando el partido para creo que es el 18 de junio. Y acá estamos preparando todo lo que tenga que ver con ese partido y quizá un poco podemos explicar el motivo por el cual es el rival. Muchas veces vos te enfrentás a rivales como para mejorar tu nivel, te enfrentás con equipos rápidos, con equipos que te atacan, con equipos de determinada manera que vos te vas a enfrentar en la eliminatoria, y también consideramos que en algún momento de la eliminatoria, en algún partido específico, con algún nombre específico, adoptar la manera de ser protagonistas. Entonces, en este caso nosotros debiéramos tratar de ser protagonistas, jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, y creo que eso es lo que tenemos que adoptar en el partido con Nicaragua. ¿Cómo está viendo este presente de Julio Enciso hoy en día en la Premier? No, muy bueno, la verdad. Después de algún tiempo empezó a jugar, de ser titular, de ser importante y a tener trascendencia en el resultado. Eso le va a venir muy bien a él en lo anímico, nos viene muy bien a nosotros. Vamos a tener un jugador preparado, porque quizá en los partidos anteriores donde le tocó venir estaba entrenado, pero todavía no estaba jugando. Ahora va a estar mucho más actualizado. ¿Una situación de por ahí arquero Carlos Miguel Coronel? Si se dan las condiciones, ¿él podía ser tenido en cuenta ya también para el partido ante Nicaragua? No, es una decisión primero que obtenga la nacionalidad y después que FIFA lo habilite. Desconozco exactamente los tiempos, pero primero tiene que hacer el trámite de nacionalización, que no está formado si ha sido terminado o no. Pero ya iniciaron los trámites, profesor, ya Es iniciaron. una pregunta para Coronel más que para mí, pero sí, sé que empezó, pero no sé en cuál es la circunstancia que está actualmente. No, habló directamente con él. Yo hablé con el arquero. ¿Habló? Sí. Profe, la situación de los demás que podrían ser nacionalizados, ¿algún avance, alguna respuesta? No, es que en este caso se dio una circunstancia especial, porque Coronel él dio el paso adelante para hacerse paraguayo, porque es hijo de paraguayos, y yo hablé con él, pero después hay otros jugadores que están jugando en otras ligas, que son hijos de paraguayos, que están buscando la nacionalidad, pero no he hablado con ellos. Ya están los planes para junio si termina sus documentos durante mayo. Vamos a ver su actualidad de acá hasta junio y decidir la de él. Vamos a ver la de nuestros arqueros, Rojas, Espínola, Anthony, y después decidiremos. Profe, ¿el amistoso quiere jugarlo en Asunción o de repente contempla la posibilidad? En Asunción seguramente. ¿Qué estadio le dijeron sería Defensor Cerro? Estamos ahí definiendo y seguramente en los próximos días, quizá a mediados de mayo, se va a saber. ¿Le mete presión Enzo González con el rendimiento, profe? ¿Perdón? ¿Le mete presión Enzo González con el rendimiento? No, la verdad que hizo un golazo bárbaro. Ya había, la vez pasada que había venido, creo que en el partido con Cerro también había jugado muy bien. La verdad que es muy bueno venir y observar que juveniles se imponen y que tienen trascendencia en el resultado y trascendencia en el campeonato, ¿no? Porque Libertad necesita ganar, ganó ayer Cerro y se impone a través de los jugadores
jóvenes como Enzo. Profe, mucha juventud con respecto mirando aquí los partidos, buenos recambios que seguramente tendrá a disposición seguramente. Sí, es un recambio y una aparición, hay que esperar, ¿no? Hay que darle el tiempo lógico que se pueda desarrollar bien y después sea que sea lo que viene, por una trascendencia, o por un gol o por algo, imponerlo, sino que sea a través del tiempo que se sigan imponiendo, que se sigan desarrollando, que sigan jugando, que sigan ganando minutos en sus equipos y después uno lo considerará, pero es muy bueno ver que hay una segunda opción que está viniendo y que es muy joven. Estamos mirando ya a futuro para el preolímpico sub-23. ¿Usted tendrá alguna influencia en quién será el director técnico de ese equipo? Sí, con respecto al sub-23, sí, sin duda. Después, con respecto al sub-20, es una decisión que seguramente participaré, pero que tiene que ver mucho más de la asociación que conmigo. ¿Y quién será el técnico? ¿Ya le conversó el presidente? ¿Le mencionaron? No me he hablado nada acerca de nadie ni de este tema específico. Ha pasado solamente una semana de haber quedado afuera del Mundial Sub-17. Me imagino que la dirigencia tomará su tiempo y hará lo mejor para la asociación y no dar un paso rápido para calmar a alguien o no, dar un paso firme para que el fútbol paraguayo pueda volver a rearmarse en las divisiones menores y pueda tener trascendencia en los mundiales. Pero el técnico del preolímpico será uno de su cuerpo técnico actual. Sí. ¿Ya se puede saber quién es? No. Todavía no. Sí. Pero probablemente Gustavo, por ejemplo, estaba acá recién. Parece que por eso se levantó, ¿no? No quería hablar. O Ariel. También, él lo ayudará. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Cada mamá es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos y al mejor precio. Lavarropas medidas de 8 kilogramos, carga superior, más una colcha de regalo a tan solo 15 cuotas de 203.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas con tus tarjetas de bancos aliados. Ingresá a electroban.com.py, Electroban, mejorando tu calidad de vida. En línea, Danilo Santa Cruz le tocó debutar este fin de semana con el Deportivo Pereira después de todas las cuestiones que tuvo que afrontar. Ya está de vuelta en la actividad profesional. Danilo Santa Cruz, ¿cómo estás, Danilo? Te saludamos de Fútbol a lo Grande. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y ustedes? ¿Qué tal andan? Todo muy bien por aquí, Danilo. Contentos contigo al verte ingresar de vuelta al terreno de juego. Te tocó debutar con la camiseta del Deportivo Pereira este fin de semana jugando ante el Envigado. Sí. Gracias a Dios pude solucionar todo ese tema. Lo más importante que ya puedo otra vez jugar, estar ahí dentro de la cancha. Me tocó la oportunidad, entonces jugué ahí unos cuantos minutitos y ahora ya preparándome ya para el partido del jueves que tenemos la Copa Libertadores. Sí, hasta esa posibilidad te da, o sea, retornar al fútbol, a la actividad oficial, y ya hablamos de Copa Libertadores, encima de un grupo de esos fuertes, comparten un Boca, Colo-Colo, Monagas, así que un buen desafío para vos en lo personal de vuelta, Danilo. Sí, la verdad que sí, así como decís, toca un muy buen grupo, la verdad, con esos equipos grandes, entonces es una buenísima oportunidad también para el equipo, ¿verdad? Para mí también lo personal de poder jugar otra vez, de estar en competencia. Lo más importante es que ahora en el torneo local tuve algunos minutos y ahora seguramente ya me va a tocar también jugar de manera internacional, entonces ya de cara a ese partido que tenemos el jueves, entonces nos estamos preparando de lleno y nada, contento porque después de 5 meses volví a retomar otra vez en la cancha. Danilo, y contanos, ¿cómo viviste estos días? ¿Qué fue lo que pasó realmente contigo? Porque nos enteramos lo de Brasil, que en su momento fuiste a Grecia, no pudiste fichar, estaba lo de Rosario Central. ¿Cómo solucionaste el tema? No, y la verdad que mi abogado ese tema llevó todo el caso, Gerardo Acosta. Es lo que estaba manejando toda esa cuestión de la parte legal, vamos a decirle. Entonces, yo solamente siempre trataba de hacer lo que él me decía, ¿verdad? Y nada, ahora que ya todo está solucionado, entonces cualquier cosa seguramente él
creo que en su momento ya llegó a explicar luego también lo que había pasado y nada, ahora solamente me estoy enfocando ya que ya puedo jugar, entonces gracias a Dios se pudo solucionar todo eso. ¿Vos tuviste que firmar otro documento con Rosario Central, una especie de rescisión? ¿Tuviste que pagar una indemnización o cómo quedaste libre de esa situación que te complicaba? No, eso mi abogado lo estaba manejando. Cualquier cosa yo creo que a él lo pueden preguntar. Pero quiere decir que con Pereira no hay drama, o sea, ellos te ficharon, todo en orden, no van a tener problemas tampoco más adelante con tu participación, ¿verdad? Sí, eso quedó todo en orden, ellos me inscribieron y entonces ahí se pudo solucionar todo y así como te digo, cualquier cosa seguramente mi abogado ahí puede explicarlo otra vez sin problema. Creo que en su momento ya llegó luego a explicar toda la situación, todo lo que pasó y nada, ahora como te digo, gracias a Dios ya estoy habilitado otra vez y pude jugar la semana pasada. Perfecto. Juan Danilo, creo que el fútbol colombiano por la característica de juego te va a favorecer un poco, digo, por la técnica, por ese tiempo que tenés un segundo, 2 segundos de más, porque vos vas del fútbol paraguayo, que es un fútbol muy físico, a un fútbol también físico, pero con mucha técnica, y donde hay, reitero, un tiempo más para pensar, para decidir qué podés hacer. ¿Es así o no? ¿Cómo lo estás viendo vos al fútbol colombiano y cómo te vas adaptando? Sí, la verdad que sí, eso es lo que me di cuenta. Estoy siguiendo mucho, obviamente, desde que llegué al Pereira, estuve entrenando, mirando ya los juegos del torneo local. Entonces lo que me di cuenta también es que sí trabajan mucho también en la parte física, ahí en los entrenamientos sí le meten a fondo en la parte física y también la parte táctica obviamente es lo que ahí en el equipo donde estoy, por ejemplo, que el técnico lo maneja muy bien, trabaja mucho en la parte táctica, en la salida, de estar muy bien parado en bloque y la verdad que es un muy buen entrenador y nada, espero que me pueda adaptar muy rápido, ¿verdad? Así como decir que es un fútbol más técnico también y eso yo creo que me puede favorecer mucho también ahora que ya me puse ya a punto en lo físico y ya estaba entrenando de manera normal haciendo trabajos de fútbol reducido, de práctica de fútbol así normal también, entonces yo creo que ya he llevado un trabajo de 3 a 4 semanas y ahora ya estoy ya disponible para poder jugar. ¿Y la zona allí en Pereira cómo es? ¿Calurosa, húmeda? ¿Hace frío? Contanos un poco cómo es la ciudad, ¿con qué te encontraste? La verdad que la ciudad es una ciudad muy tranquila, sí, en el tema del clima es agradable, la máxima no pasa de 28 y la mínima llega hasta 16, o sea, no hace tanto frío ni tanto calor, es un clima agradable, en donde casi todos los días es similar realmente y yo creo que comparado con Paraguay ya sí hacía mucho calor, ahora creo que ahí está entrando la época de otoño, pero comparado así estando en verano y eso allá sí hacía mucho calor, pero acá es un clima muy agradable la verdad. Juan Danilo, que sea con éxito y vamos a estar atentos a lo que ocurra con el Deportivo Pereira a partir de ahora con tu presencia allí. Un fuerte abrazo. Dale, muchísimas gracias, un abrazo también para ustedes. Listo. Juan Danilo Santa Cruz. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Vuelve la prom más imparable de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes. Participás del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023.
2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp participás por vales de combustible semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of as you are, ama como vos. Vamos con el repaso de lo que se vendrá hoy para el cierre de esta fecha. Se enfrentan a Meliano Luqueño. Partido que prometen el Defensores a las 18. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá, repará y protegé. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sica y Nateca en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Reiteramos, lo que busca Cardona, y no es precisamente técnico, nos dijeron director deportivo, es como gerente administrativo. Y vamos a esto. Lo que busca es para la reestructuración administrativa, financiera y comercial de Olimpia, y que viene buscando hace casi 6 meses de esa característica, como CEO del club, con esa característica, sí, que está buscando hace 6 meses Miguel Cardona. Hecha la aclaración sobre la información del director deportivo, lo que busca es un administrador, dice, para la reestructuración administrativa, financiera y comercial del Club Olimpia, y que tiene respaldo total a Ayrton García de parte del presidente. El presidente respalda al español Carlos Aitor García. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Puntero absoluto, Niño Santaní. Así mismo, Santaní es el líder, y hoy se pueden ir acercando a poquito otros 2 candidatos en la previa. San Lorenzo, que juega ante Aterá 17:30, y otro que se preparó igualmente buscando el ascenso, Sol de América ante Colegiales. Sol de América local ante Colegiales 19:45. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas, oro y plata. Empeño a mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Coto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llévalo en cuotas de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes de Nissan Paraguay o ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Así está la tabla de ubicaciones, los principales ubicados en la intermedia. Santaní 13, Fernando de la Mora 10, 2 de Mayo, Pedro Juan Caballero también 10, Recoleta está cuarto con 9, 24 de septiembre el equipo de Areguá con 8, y el detalle, hoy juega San Lorenzo, hoy juega Sol de América, ambos tienen 7, en caso de ganar pueden llegar a 10 unidades. Llegó Recuperal a Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperal a Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad papasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear desde la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Sanicer y Cloud Call se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar lo mejor en materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Cloud Call Paraguay. Hoy tenemos entonces la información en la cual habíamos nosotros recogido director deportivo, es gerente administrativo, y que Cardona, por si hay una confusión de esto, respalda a Carlos Aitor García, que es el director deportivo, su cargo oficial en el club. Director deportivo. Entonces sigue Carlos Aitor García. Sí, sería todo igual. Están buscando a alguien para la parte administrativa. Reestructuración financiera, administrativa y comercial en lo que Olimpia busca. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Después tenemos que hablar con él, si habló o no habló con el de River, que pudo haber hablado. Y sí. Que habló con él, habló. Sí, sí. Pero este no es administrativo, ¿o es? Y puede ser que la persona sea
en este caso que trabajó como gerente administrativo de River, porque ahí cambia la búsqueda. Pudo haber trabajado en River, pero en otra área, y tiene que ser otra persona. Claro. Otra persona no es con el que habló, trabajó en River, como el gerente de estructuración administrativa, financiera y comercial. Trabajó en River. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta.mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta.mag, una herramienta más en su obra. Digo, la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza, tan real como vos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? Donde te sentís a gusto, ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 1352. Viví mejor con un super descanso, viví más despierto con somier hecho para vos. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma y llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Consulta modelos disponibles en nuestras tiendas o llámanos al 0974-20-2025. Super Espuma, viví más despierto. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1353. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutar siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Con tus tarjetas de crédito Banco obtenés 12 cuotas sin intereses en todas las tiendas de electrodomésticos y electrónica del país, y además acumulás puntos con tus compras. Ingresá a banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Pero dame fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. ¿Qué dice Julio Enciso? Contanos. Nada, está contento, está trabajando, ahora se fue a entrenar. Acá estoy con Angelina, la mamá, número 1, que estamos comiendo un embellú que preparó acá en Brighton. ¿Y qué dice? ¿Cómo se siente la familia? Además está decir más que orgullosa de Julio. Sí, contento. Aparte Julio hizo su show ahí otra vez, fue él y jugó como siempre. Por el contento, pues la verdad que la rompió toda y la gente estaba enloquecida. Cuando terminó el partido también los hinchas lo querían abrazar, todo, apareció el Julio de Libertad. ¿Qué dice la prensa con relación a eso y su actuación? Y la prensa lo tienen ahora como una como una futura promesa, una estrella, ya lo vieron todos los hinchas. Después del gol ese con Chelsea, la vez volvieron de Twitter del club, está la foto de él, en la revista del estadio estaba la foto de él, o sea que está empezando a ver la dimensión de Julio, digamos, que todos sabíamos que en algún momento lo iba a tener. Igual Julio trabaja mucho, uno ve solamente los partidos, ve la foto, pero él hoy era un día libre y un personal trainer, cosas específicas en velocidad, él está enfocado con el fútbol 100%, o sea que no hay ninguna chance que no siga creciendo. Julio, te está escuchando a vos ahora a través del Twitter de Fútbol a lo Grande Monumental. Bueno. Pedro, acabo de ver las fotos, ayer estuvieron de paseo por Londres. Estuviste vos con Julio, la mamá, visitando lugares emblemáticos de Londres. Sí, un poquito para salir un poquito del fútbol y aprovechamos que tenía que ir a la tienda ahí de Puma, que lo llamaron y fuimos y nos dimos una vuelta por la ciudad. El jueves de vuelta ante Manchester, regularización por la Premier, jugando como locales. ¿Te quedás todavía por ahí para ese partido? Sí, vamos a ver un lindo partido también para ver. Aparte ya se pone, digamos, si gana ya se ponen ahí bien fuerte. La asistencia para el segundo gol, quizás en otros tiempos Julio se perfilaba y remataba al arco. Quiere decir que cambió quizás algo del funcionamiento y también lo que su técnico le pedía, porque lo vio solo al compañero. Fue un lindo gol, pero quizás tiempo atrás él tenía otras decisiones y ahora como que el mundo de la Premier ya lo va cambiando a él. Todos dicen Julio no daba, pero él arranca siempre de la mitad, va a una velocidad rápida cuando él tiene la pelota dominada, y muchas veces cuando él llega al área que le sale el defensor no tiene opción de darle un pase, porque no hay un compañero que venga a la par de él, entonces a veces tiene que terminar la jugada y termina queriendo hacer el gol y todo. Pero en este caso el Brighton es un equipo rápido, cuando él agarra de la mitad de la cancha, cuando le abre el central y que le abre a él a la banda, cuando él llega tiene 2 o 3 opciones, después tiró otra, pero convengamos también que muchas veces él llega y está solo, entonces por ahí viene pasando 2 o 3 jugadores
y le queda patear al arco. No es que lo estoy defendiendo, es que es una situación real de juego. Pasa que acá él tiene más opciones. Ayer le pasó en el primer gol, le pasa al lateral izquierdo por atrás, no sé si lo viste. Sí. Él le da la pelota a Estupiñán, tira al centro. La segunda juega para adentro, la del otro asistencia, las dos la juega para adentro. Y una vez tiró, y otra vez robó una pelota y volvió a tirar porque no tiene pase. Lo que pasa que muchas veces, es verdad que él a veces quiere hacer todo junto, pero convengamos que, sobre todo cuando juega en Libertad, a veces, o cuando juega en la selección, a veces él llega y no tiene dónde descargar. Entonces tiene que terminar la jugada. Está trabajando, obviamente, se está preparando para intentar otra cosa también. Esa es mi visión, ¿no? Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. La victoria del Partido Colorado en las últimas elecciones generales muestran el fin de un ciclo progresista que comenzó en el 2008 con Fernando Lugo, sostiene Jorge Querey. El senador del Frente Guazú señaló que están conscientes de la existencia de una maquinaria dispuesta a neutralizar el crecimiento del progresismo. Igualmente consideró que la derrota de la oposición fue por la falta de compromisos políticos. El Tribunal de Justicia Electoral analizó la jornada cívica que se desarrolló este domingo, donde una de las quejas más frecuentes fue la demora excesiva de algunos electores que provocaron largas filas y más de 3 horas de espera. El titular de la institución, Jorge Bogarín, sin mencionar de forma directa, responsabilizó a los electores indecisos y a aquellos que no sabían cómo funcionar